Somos básicamente 7.500 personas que estamos trabajando por el bienestar de millones de latinoamericanos, en la que básicamente les ayudamos a crecer en su bienestar financiero. El equipo que tenemos nosotros en Sur Asset Management es un equipo que se ha venido constituyendo a través del tiempo con mucha fortaleza y mucho conocimiento del entorno local. Realmente un mexicano es muy diferente a un chileno, a un peruano, a un colombiano, etc. Entender esa idiosincrasia es supremamente importante y eso es lo que empezamos a trabajar nosotros. Entonces, eso nos ha generado que podamos tener una oferta de valor diferenciada en el mercado frente a nuestros colegas de la industria. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que compañías americanas o europeas traen acá modelos de negocio que realmente no aplican a América Latina. Tenemos soluciones corporativas que le permitimos a las empresas que creen planes privados de ahorro para sus empleados. Si Andrés aporta $1, la empresa te aporta otro $, y vas creando y construyendo un patrimonio. Aquí deberíamos ir al último grado de colegio en América Latina, trabajar con los ministros de educación y lograr hacer un twist que en los pensions, que salud financiera sea parte de eso. Claro, enseñar a los muchachos cómo tener finanzas personales. La magia del interés compuesto es buy and hold. Porque hay un tema muy importante. Hay que tratar de evitar el ruido, demasiado ruido, geopolítico, regulatorio, mercados de capitales, una cantidad de temas que si uno se preocupa mucho por el ruido, se desvía. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Éxito. Hoy me acompaña alguien a quien admiro no solo por lo que ha construido, sino por la forma en que lo ha hecho. Ignacio Calle es el CEO de Sura Asset Management, una organización que administra más de 200.000 millones de dólares y acompaña el ahorro y retiro de más de 24 millones de personas en Latinoamérica. Bajo su liderazgo, en casi 10 años, la compañía prácticamente se ha duplicado en cuanto a activos bajo manejo y se ha consolidado como una de las plataformas de inversión más importantes de toda la región. Pero más allá de los números, Ignacio es un líder profundamente humano. Es estratega, un curioso incansable, apasionado por el ciclismo, practicante de la meditación y sí, también un DJ de música electrónica muy exitoso. Así que Nacho, qué alegría tenerte hoy aquí en Éxito. Bienvenido. Andrés, muchas gracias. Muchas gracias por esta gran invitación. No, qué divertido. Además que Nacho y yo somos grandes amigos, así que creo que nos vamos a divertir mucho en esta conversación, Nacho. Mucho que hablar. No sé si lo podamos hacer en 90 minutos, pero lo intentamos. Generalmente nos queda faltando tiempo, pero tratemos de hacerlo en 90. Lo tratamos. Oye, Nacho, quería empezar. Usualmente comienzo estas entrevistas hablando de poco de dónde naciste, dónde creciste, pero eso lo vamos a dejar un poco para más adelante, porque quiero entrar en materia de una vez en este episodio. Y en particular quiero que, si le podrías explicar a las personas que están escuchando en toda América Latina, qué exactamente es Sura Asset Management, en palabras simples, porque creo que para ti, tú lo haces todos los días, manejas este gran negocio, pero para la mayoría que quizás no te conoce y no conoce el negocio, no se va a dar cuenta del tamaño que tiene, ¿no? Sí, perfecto. Mira, Andrés, somos básicamente 7.500 personas que estamos trabajando por el bienestar de millones de latinoamericanos, en la que básicamente les ayudamos a crecer en su bienestar financiero. ¿Cómo lo hacemos? A través de fondos de pensiones, fondos de ahorro y fondos de inversión. Okay. Y lo tenemos en una plataforma completa en toda América Latina. O sea, si yo quiero ahorrar, quiero invertir mi dinero, ustedes son el lugar para hacerlo en América Latina. Es correcto. Ok, te tocamos la puerta. Sí, claro. Okay. Muy bien. Mira, y ahora me vas a explicar bien qué es esa la diferencia entre los fondos de pensiones y la parte de inversión. Así que vamos a entrar en más detalle. Perfecto. Pero también, mientras investigábamos el tema de la entrevista, me llamó la atención algo que es que, es más, esta mañana nos reunimos y viste que los números eran aún mejores, pero había entendido que en los últimos 10 años se había más que duplicado la plataforma, ¿no? Cuando tú empezaste, tenían como 100.000 millones de dólares bajo manejo. Ahora creo que son más de 200.000 millones. Quizás ahora me dijiste que la diferencia era aún mayor, ahora nos cuentan los números exactos. Pero, o sea, ¿cómo en 10 años haces eso? O sea, ¿cuáles fueron las palancas de crecimiento como CEO que lograste mover, ¿no? Para crecer un negocio tan grande. De acuerdo. Mira, yo creo que en esencia, a ver, arrancamos hace 10 años cercanos a 80 billones de dólares. Estamos en este momento en unos 225 billones de dólares. Wow. Es un crecimiento espectacular que ha tenido la compañía. Y te diría que las grandes palancas están enfocadas esencialmente en, primero, un gran equipo humano. El equipo que tenemos nosotros en Sura Asset Management es un equipo que se ha venido constituyendo a través del tiempo con mucha fortaleza y mucho conocimiento del entorno local. Okay. Porque yo creo que tú lo conoces perfectamente y te ha tocado vivir lo que es América Latina. Cuando alguien mira América Latina desde afuera, dice, es América Latina, es una región. Sí. Pero cuando te metes, realmente un mexicano es muy diferente a un chileno, a un peruano, a un colombiano, etc. Seguro. Y cuando te metes más,
Un mexicano es muy diferente el chilango al de Monterrey, es muy diferente el de Cusco al de Lima, el de Sí, Bogotá al de Medellín. totalmente. Entonces, entender esa idiosincrasia es supremamente importante. Y eso es lo que empezamos a trabajar nosotros, de entender muy bien esas palancas. ¿Cuáles son las palancas? En esencia, clientes, entender muy bien estos millones de clientes, quiénes son. Lo segundo son los canales, tener una unicanalidad de llegarle a las personas con el canal adecuado, Ujú. por donde el cliente quiera contactarnos, ya sea a través de un asesor financiero o a través de una página web o a través de una videoconferencia. Entonces, eso nos ha generado que podamos tener una oferta de valor diferenciada en el mercado frente a nuestros colegas de la industria. Seguro. Y el que todavía no le ha hecho clic lo que tú haces, esto también lo hemos hablado en Latinoamérica, como que uno no tiene tanta cultura de cómo invertir o cómo hacer dinero, ¿no? Inclusive ahora se han puesto de moda como estas cosas de day trading y qué sé yo, que bueno, que son un poco, es el azar, un poco Sí. al trabajo, mientras que yo creo que hay estrategias probadas, ¿no? Para crecer tu patrimonio. Cuéntanos un poco, ¿cómo has logrado también como crecer este negocio en una región en la que quizás no había esa educación financiera, ¿no? En la que hay que empezar por allí, me imagino, ¿no? Como, Total. cuéntanos un poco si eso ha sido un reto o no y cómo lo han sobrellevado. Eso es un gran reto en América Latina. El gran reto, y yo creo que tú, Andrés, también te ha tocado vivirlo en los negocios que tú tienes, porque entender la idiosincrasia del latinoamericano es muy particular. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que compañías americanas o europeas traen acá modelos de negocio que realmente no aplican en América Latina. ¿Por qué? Porque estamos en una región donde lo primero es que la gran parte de los latinoamericanos viven al debe. Entonces tú te das cuenta que las personas generalmente o las familias están buscando cómo progresar a través de endeudamiento. Y endeudamiento generalmente no es bancario, es endeudamiento en la calle, lo que se conoce como el gota a gota o estos endeudamientos a través de unos intereses de agiotistas que son supremamente complejos. Entonces para nosotros es un gran reto lograr que las personas empiecen a trabajar para lograr ahorrar y cumplir sus metas a futuro. ¿Cuáles son esas metas? Pues tú puedes empezar por la más larga, que es la meta de llegar a una pensión. Entonces, empieza a explicarle a un joven que está en la universidad, que va a entrar al mercado laboral, oye, empieza a entregar cada mes un porcentaje de tu salario y yo, dentro de unos 35, 40 años, te lo voy a devolver. El Y te muchacho puedes dice, no, retirar. te enloqueciste, Sí. yo necesito primero Comprarme conseguir el carro una y la moto. motocicleta, un auto, Seguro. me voy a casar, voy a tener hijos, posiblemente también se va a divorciar, vuelve otra vez y arranca la vida. Tú sabes lo que son los ciclos de la vida. Seguro. Entonces, nosotros poder acompañar a estos clientes, explicarles muy bien cómo es el ciclo del ahorro durante toda su vida, yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos en América Latina con esta idiosincrasia. Y te adiciono otro que es muy complejo, Andrés, y es la informalidad. A excepción de Chile y Uruguay, nosotros estamos experimentando informalidades laborales entre el 62 y el 70%. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente nosotros, por ejemplo, los sistemas pensionales somos responsables de más o menos un 25-30% de la población, pero el otro 70% le corresponde al Estado poder lograr llevar a las personas a que tengan una buena jubilación. Entonces, ahí es donde entramos nosotros también en otro gran reto, que es política pública. ¿Cómo desarrollamos reformas pensionales que puedan ayudar a que los latinoamericanos puedan tener una mejor pensión? Eso es súper importante. Y otro tema muy importante, y es la mejor reforma pensional que se puede hacer es una reforma laboral. ¿Cómo creamos mecanismos de que la gente pueda entrar más y tener más acceso al mercado laboral? Entonces te diría que es otro challenge que nosotros tenemos en América Latina. Seguro, Nacho. Y además que estás moviéndote en muchos mercados, ¿no? Estás en Colombia, estás en México, estás en Chile, Perú, etcétera. Y cada uno de esos tiene unas circunstancias y momentos políticos diferentes y estás trabajando del lado de pensiones, al menos en unos espacios muy regulados. Cuéntanos un poco cómo es el día a día de eso, ¿no? Porque me imagino que debes amanecer cada día, cada año Sí, con condiciones diferentes, ¿no? sí, total. Y tienes que involucrarte, como dices esto, a nivel de gobierno para asegurarte que las condiciones sean las óptimas para poder ayudar a la gente a ahorrar, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo es eso de manejar un negocio en Mira, Latinoamérica de esa escala? tocaste una fibra. Y mira, te voy a decir una cosa, Andrés. Yo creo que los temas más complejos, y lo decía ahora al principio de cuando arrancamos nuestro podcast, yo creo que la gran ganancia que tiene Sur Asset Management es el equipo. Porque es un equipo que está permanentemente atento a la adaptación a los cambios. Nosotros estamos ligados a una cantidad de variables exógenas. Primero estamos en el mercado de capitales. El mercado de capitales, tú lo conoces, tenemos unos ciclos supremamente fuertes. Por ejemplo, el año pasado nadie esperaba lo que iba a pasar con todo este tema de los aranceles, de los cambios que iban a haber. Eso generó unos cambios grandes en los mercados de capital. Entonces, esa adaptación es una adaptación muy rápida que tenemos que hacer nosotros
para ir ajustando los portafolios para poder crear rentabilidad a todos estos millones de latinoamericanos. Y lo otro es el segundo factor que tú mencionas, y es que nos puede salir de la noche a la mañana cambios estructurales en los diferentes países que cambian los sistemas de pensiones. Entonces, por ejemplo, en Sí, quizás Uruguay, un ejemplo para el que no está tan familiarizado claro, con algo que ha pasado en algún país bueno, que perfecto. fue difícil de sobrellevar y cómo lo hicieron. Sí, perfecto. Mira, por ejemplo, en el caso de Uruguay nos hicieron una reforma pensional en un fin de semana. Cero técnica, Amaneciste el lunes nada y han estructural. cambiado todas las El reglas. viernes nos despedimos y el lunes amanecimos con una reforma completamente mal hecha, sin un cálculo y un análisis estructural que pudiera haber una mejora en las pensiones de las personas. Entonces, eso fue bastante dramático por gobiernos de paso. Otra muy reciente, el incremento del salario mínimo en Colombia. Un incremento del salario mínimo en Colombia eh, con una inflación de alrededor del 5%, el presidente de la República tomó la decisión por decreto de aumentar al 23%. Eso es un incremento que no lo teníamos ni siquiera en un cálculo actuarial. Nosotros estábamos esperando un incremento del 12%, un diferencial de unos 6-7% reales. No, y para los que tenemos empresa privada también fue un golpe Entonces, inesperado. claro, Sí. y lo hemos conversado. Entonces, cuando tú empiezas a ver esto, lo que hace Andrés es alejar a las personas de tener un acceso a empleo formal. ¿Por qué? Porque las empresas cada vez Claro. les es más difícil tener competitividad y poder trasladar un 23% de sus salarios de empleados a el precio del producto que están produciendo. Entonces, esto nos aleja de la competitividad y lógicamente empezamos a perder unas variables que uno necesita en una trayectoria de mejorar los salarios de las personas, de mejorar el ahorro y lógicamente darle más competitividad a los países. Entonces, digamos, un par de ejemplos claros No, de clarísimo. situaciones que nos pasan en este mercado. Clarísimo. Y bueno, y mencionaste al principio que hay como dos partes de tu negocio, ¿no? Está el lado de ahorro y pensiones, ¿no? Y está el lado de Sura Investments, ¿no? Que fue creo que uno de los negocios que tú, según entiendo, desde que llegaste los últimos 10 años, había algo ahí un poco Sí. incipiente, pero lo reorganizaste, lo consolidaste y hoy en día es creo que más del 20% de Es tu correcto. negocio, ¿no? Cuéntanos un poco sobre ese negocio, Sí. cómo funciona. Y tengo una gran curiosidad, porque la gente, todo el mundo quiere saber cómo hacer dinero, ¿verdad? Y de nuevo, de vuelta al tema de educación financiera, es como si yo tengo $100,000 por elegir un monto, $1,000,000, ¿no? Un número redondo que sea fácil. ¿Por qué invertirlo? ¿Y por qué no? Perfecto. Porque yo creo que uno como latinoamericano le dicen, no, lo primero que tienes que hacer es comprarte un carro y después te compras una casa y después te compras... Y es como que, pero a nadie nunca se le ocurre, bueno, ¿por qué no lo invierto en el S&P 500 y espero? Sí. Y veo que ese interés acumulado siga creciendo, ¿no? Y es como quizás no está en el repertorio de lo que uno piensa por hacer en Latinoamérica. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito qué es y también qué recomendaciones tienes para aquel que quiere ahorrar o Buenísimo. invertir, Mira, mejor dicho. Mira, Andrés, yo creo que hay dos preguntas muy importantes. A ver, nosotros, adicional a todo este mundo de pensiones, hace unos 3 años creamos una división que se llama Sura Investments, que básicamente es una compañía en la que tenemos Wealth Management, que es toda la parte de ahorro para personas y familias. Tenemos soluciones corporativas que le permitimos a las empresas que creen planes privados de ahorro para sus empleados, con lo que se llama como un match contribution. Si Andrés aporta $1, la empresa te aporta otro Sí. dólar y vas creando y construyendo un patrimonio. Entonces, eso es la otra unidad. Y la tercera que tenemos dentro de Sura Investments es toda la parte de lo que se conoce como Investment Management. ¿Qué es eso? Es básicamente nosotros tenemos portafolios propios en crédito privado, en infraestructura y en real estate. Entonces, lo que hacemos es ofrecerle a estas personas ese tipo de productos para que puedan ahorrar o puedan invertir. Ahora, cuando tú me preguntas, bueno, si yo tuviera $100,000 ¿Cómo hago y dinero? llego a Sura Asset Management, ¿qué hacemos? Sí. Entonces, lo primero que hacemos es lo que se conoce como un onboard y es entrar a conocer a Andrés y empezar a realizar lo que se conoce como un suitability. ¿Qué es el suitability? Es entender cuál es tu suit, cuál es tu vestido. Sí. Entonces, el vestido tuyo es diferente al mío, posiblemente es diferente al de un estudiante que está empezando en este momento en su vida laboral. Entonces, lo que hacemos es encontrar muy bien cuál es el suitability de cada uno de estos individuos para poder nosotros darle unas recomendaciones en qué debe invertir y en qué debe ahorrar. Generalmente nosotros lo que hacemos es 60-40. Un 60% puede estar invertido en su mercado local, 40% puede estar invertido por fuera y adicionalmente... O sea que a través de esta plataforma permiten que latinoamericanos también puedan tener una colocación y exposure, ¿no? Exposición a activos fuera del país, ¿no? Es correcto, Okay. es correcto. Tengo una plataforma, lo que llaman otros onshore dentro del país y offshore, que a través de vehículos en el exterior
esta persona puede empezar a diversificar en mercados internacionales. Con algo también importante que pasa en inversiones, tú tienes, digamos, dos mundos de inversiones, el mundo de los mercados tradicionales o los mercados que está en bolsa, todo lo que está listado en bolsa, acciones, bonos, tasas de cambio, y el mundo de lo que no está listado en bolsa, que es el de los alternativos, private equity, private debt, real estate, el que tú conoces muy bien, venture capital, ese tipo de mercados también nosotros ofrecemos productos. Entonces lo que hacemos es darle la recomendación de acuerdo a ese suitability de qué productos debe invertir la persona. ¿Qué es la magia y qué es lo bonito que tiene Sura Asset Management? Y es que el volumen que nosotros manejamos nos permite que latinoamericanos que tengan montos de ahorro que puedan ser desde unos $2,000, $3,000, pueden entrar a esa plataforma internacional. Que si una banca privada americana, inglesa o suiza te fuera a ofrecer el producto, el monto de entrada es un monto de entrada que puede estar entre 5 a Bueno, 10 y millones te de iba a dólares. preguntar, porque antes de llegar a pasar más tiempo en Colombia y conocer a Sura M, pues yo conocía los bancos internacionales, ¿no? Yo tengo que sí, mis ahorros con Goldman Sachs, tengo parte con Morgan y como que ¿por qué pensaría alguien en usar un fondo o invertir con ustedes en vez de irse a algunas de quizás de las compañías norteamericanas? Perfecto, mira, ¿dónde está la magia? Y dónde realmente, para volver a una pregunta que me hacías ahora, ¿dónde ha sido la potencia del crecimiento nuestro? Nos hemos especializado, Andrés, en un nicho de personas que pueden estar en un bracket inicial que puede ir más o menos entre $2,000 a $50,000 que invierten a través de pensión voluntaria. Entonces, a través de nuestras AFPs, las AFORES, las AFAPs, pueden invertir ahí y a través del payroll de su nómina le vamos descontando mensualmente un valor, puede ser 5 o $10, y van construyendo lo que llamamos nosotros ahorro. Pero después llegamos a otro bracket que es personas que pueden estar más o menos entre 100,000 y 5 millones de dólares, somos supremamente buenos. Ahí, Le dan la atención que le darían, tendrías que tener, no sé, 50 millones de dólares en Estados Unidos para exactamente, que tenga ese mismo nivel de atención. exactamente. Entonces Claro. una banca anglosajona o suiza te ofrece una cantidad de productos, pero el ticket de entrada puede ser 10, 15, 20 millones de dólares. Claro. Nosotros entre 100,000 y 5 millones de dólares somos supremamente buenos. Buena oferta de producto, buenos servicios, te damos servicios de concierge, te damos servicios también de atención de experiencias, asesorías tributarias, asesorías contables. Entonces, ahí hay una gama en ese bracket donde nosotros somos supremamente buenos. Me Y es lo que comentabas nos ha que permitido ese crecimiento. Claro, y me comentabas que inclusive si tienes un family office, como que tienes un poco más de dinero, ustedes básicamente le hacen ese outsourcing de family office a la familia o persona, ¿no? Claro. Entonces no tengo que ir a contratar a 5 personas que vean todos mis temas, sino que lo puedo hacer todo con ustedes. ¿Entendí bien esa parte también? Total, la Sí. entendiste muy bien. Mira, ¿qué tenemos? Un servicio que se llama OSIO, que es OSIO Outsource Chief Investment Office. O sea, es básicamente una persona de inversiones en outsourcing al servicio de una familia. Ujú. Y es un sistema, una plataforma donde tú, por ejemplo, Andrés Moreno tiene productos con Sura, pero también lo tienes con Goldman Sachs o lo tienes con Morgan Stanley, te enchufamos la plataforma, tú tienes todo el acceso a mirar todos tus productos con los diferentes asset managers y nosotros, ¿qué te ofrecemos? Te ofrecemos el Manager Selection y el Fund Selection. O sea, yo te puedo decir, oye, fuera de lo que tienes tú con Goldman o con Morgan, hay otros productos que tiene esta banca privada suiza o banca francesa que te puede servir para tu suitability. Te ofrecemos este manager. Y dentro de ese manager, el Fund Selection. Andrés, tú estás buscando ese target de inversión, te gusta esta inversión, entonces te vamos haciendo el Fund Selection. Y ahí sí hay una apertura, un espectro inmenso de fondos que nosotros te podemos asesorar con la plataforma de ocio. Qué bueno, me encanta. Sabes que, Nacho, yo he cambiado mucho mi manera de pensar sobre este tema en los últimos, no sé, 15 años, ¿no? Yo cuando mis padres eran sociólogos, entonces nunca se hablaba de dinero en la casa, nunca se hablaba de inversiones ni de negocios. Y cuando empecé a hacer un poco más de dinero, empecé a pensar, bueno, ¿qué hago con el dinero? Recuerdo la primera vez que vendí acciones de Open English, que lo vi en el banco y como que, bueno, qué bueno, ¿Qué pero ahora, sigue? ¿qué hago con eso? Entonces, bueno, uno hace todo lo que uno piensa que debe hacer. Bueno, Sí, te claro. compras un carro, otro carro, una casa, ¿no? Pero luego te das, hoy en día, para que te des una idea, no soy dueño de ninguna casa, no tengo, todos mis carros son alquilados dependiendo de dónde esté. No tengo nada que realmente se deprecie, nada que realmente exija mantenimiento, nada que... Y todo el dinero más bien lo invierto, porque siento que es la mejor manera de construir patrimonio. Buenísimo. Estás eh, y, actuando como un sociólogo. y bueno, así que no tengo, más que me simplificó mucho la vida también. ¿No? Y hoy en día, además, en el mundo de hoy, creo que se puede alquilar todo, ¿no? Es interesante, ¿no? Tú puedes tener una propiedad bellísima en algún lado y el día que cambies de opinión y no quieres vivir más ahí, te cambias y puedes tener un carro alquilado perfectamente o un Total. lease. Entonces, como que no hay quizás esa vieja
esa vieja noción, ¿no? De que tienes que invertir en cosas, no es quizás tan valiosa ya, y que son tienes $20,000, $30,000 o $40,000 o $50,000, y en lo que compras un carro y sales del dealer, ya se te depreció, no sé, Claro, 30-40% total, ese dinero. total, Literalmente total, entregaste $20,000 y total. pagaste 50, ¿no? Sí, sí. Mientras que si eso lo metes en un fondo como el de ustedes, probablemente y esperas y te quedas ahí tranquilo 3-4 años, probablemente se te duplique ese dinero, ¿no? Y Total. eso es así. Es así. Entonces, como, no, ¿qué te parece? O sea, tú si tuvieras que dar consejo, ¿no? Ya a las personas escuchando, y sé que no, quizás no quieras dar consejos directos, pero habla un poco de tu propia filosofía de inversión y de ahorro. O sea, cuánto gastas como en cosas y cuánto realmente pones en patrimonio Perfecto. con un fondo como el tuyo. Muy buena pregunta, Andrés. Mira, yo tengo el mismo pensamiento tuyo. Yo realmente no soy una persona de mantener muchas propiedades o muchos activos que no generen ingresos. Y hoy en día, con lo que ha venido evolucionando la parte de hospitality, prácticamente tú tienes acceso a todo. O sea, se puso de moda en algún momento que había que comprar apartamentos en Miami o en la Sí. Florida, se puso de moda que había que comprar pisos en Madrid. Y tú no te imaginas la cantidad de clientes. En este momento tengo un ejemplo de un CEO que estamos jubilando en Chile, y es una persona que viene con un muy buen ingreso por su esquema salarial, pero claramente lo va a terminar, llega a su fin. Y cuando empezamos a mirar su portafolio, me decían, Nacho, yo estoy perfecto de portafolio, estoy supremamente bien. Yo, bueno, listo, buenísimo, vamos a revisarlo. Claro, tenía una casa en Miami, tenía una muy buena casa en Las Condes, Que en por cierto, una casa en Santiago. Miami quiere decir que pagas property taxes, impuestos, pagas homeowners Súmale insurance, que es seguro, pagas mantenimiento, todos los pagas costos. un house manager, pagas todo eso, que terminan Exacto. siendo, dependiendo del valor de la casa, un monto Importante. importante. Entonces ahí Sí. empieza el flujo de Y eso caja. multiplícalo por 2 o 3 propiedades Claro, y es un entonces sueldo. súmale una casa en Las Condes, Sí, una casa también en uno de los lagos en el sur de Chile y un piso en Madrid. sí. Yo decía, lo que tienes es una cantidad Que de quizás centros usa, de que quizás gastos. usa en promedio 4 o 6 semanas al año cada propiedad, ¿no? Es que ahí no Sí, está el tema. sí. Entonces ya cuando empezamos a revisarlo y empezamos a crearle sus flujos hacia adelante, dijimos, aquí tenemos que vender propiedades. Entonces, ese tipo de cosas, para mí, Andrés, yo te diría, uno no debería tener más del 25-30% máximo en temas de activos no generadores de ingresos. El resto, ese 70%, ponlo a producir. Ya sea que pongas una propiedad, pero que quede rentando, o ya sea que lo metamos en bolsa, o ya sea que lo metamos en otro tipo de activos que te empiecen a generar ingresos. Por ejemplo, hay una gran controversia con los temas de las criptodivisas. Entonces, la gente inclusive dice, no, pero es que con lo que vienen creciendo y las expectativas que vienen a crecer, que un Bitcoin se va a poner a $1.000.000, que para el 2025, 2030, pues bienvenido que se ponga eso. Pero yo cuando hablo con muchos de nuestros clientes, digo, bien, pero ojo con meter una gran parte Claro. de su porcentaje de su patrimonio en un Bitcoin o en cualquier otro Igual tipo como de sube, criptos. también baja, ¿no? Mira la Claro, semana pasada, antepasada, claro. lo que ha Y no pasado. Sí, generan revenue, o sea, seguro. no generan dividendos, no generan interés. Tú lo decías ahorita, yo lo puedo meter en un portafolio bien diversificado. Yo tengo fixed income, tengo equities, tengo una diversificación de pronto en criptos, en otro tipo de activos reales que me permiten ser generadores de ingreso y, lo más importante, de acuerdo a tu suitability, empiezo a balancear el portafolio. Hay que popularizar eso, Nacho. Necesitamos que como que, no sé, algún reggaetonero famoso, en vez de mostrar los 5 carros y las 3 motos y los 2 apartamentos que se Lo compró, hemos intentado. está sentado como en su apartamento alquilado, con su Sí, sí, carro sí, 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 alquilado y sí, tenga, sí. viendo la cuenta de Sí, banco. sí, Pero sí, es un sí. mucho mejor ejemplo, ¿verdad? Para construir Total. patrimonio. Y algo que parece mentira, pero tú vas a Estados Unidos y eso, la gente habla de eso, la gente entiende eso, pero en Latinoamérica a mí nunca me enseñaron eso, ¿no? Es como que me Total. tocó perder dinero, me tocó comprar cosas, vender cosas, perder dinero para poder darme cuenta de que no tenía sentido eso, ¿no? Y es que, Andrew, yo creo que la base de esto es la educación. Sí, O sea, si uno logra entrarle, yo inclusive digo, aquí deberíamos ir al último grado de colegio en América Latina, trabajar con los ministros de educación y lograr hacer un twist que en los sí, que pensums, salud financiera sea parte de eso. claro, Claro, enseñar a los muchachos cómo total, tener finanzas personales, cómo total. manejar sus finanzas personales, entender la magia del interés compuesto. Yo cuando le digo a mis hijas, vean, ustedes, Explica eso, ese es el concepto más importante en el tema de inversión, que creo que la gente no lo entiende, ¿no? O sea, que bueno, y si yo pongo $100,000 hoy en el banco, mm, pero luego no es que vas a ganar 5% lo que sea de esos $100,000 por los próximos 10 años, es que bueno, que el segundo año vas a tener los $100,000 más el 5%, exactamente, ahora vas a estar, tienes interés compuesto sobre el 105, después sobre el 110 tal y cual, después sobre, entonces tal como que cual. eso es difícil de a veces de Claro, visualizar, pero el claro. impacto cuando uno multiplica eso en el tiempo, Es divino, es divino. Ya, yo te digo, y para ponerte el ejemplo, en el caso de mis hijas, pues que inclusive, les voy a contar acá una cosa en el podcast. Cuando nació cada una de mis hijas, tengo dos,
porque sonó como muchas. Cuando nacieron Isabel y Valeria, yo básicamente a cada una les abrí un fondo y cada año les aporté. Cuando mis hijas se graduaron del colegio, yo les dije, niñas, ustedes en este momento tienen varias alternativas. Una, si quieren una maestría, tienen ahí su La fondo. tienen. Si quieren más adelante de pronto comprarse un activo, un apartamento, quieren un vehículo, ahí tienen el fondo. Pero igualmente, ustedes ya están jubiladas. ¿Por qué? La magia del interés compuesto es buy and hold. Básicamente, tú vas comprando unidades de productos, de un ETF o de cualquier otro tipo de fondo y lo vas guardando. Y sí, este pequeño componente que yo, digamos, como padre le di a mis hijas, ellas lo dejan hasta los 57, 60 años, dependiendo la edad de jubilación que tengan en diferentes jurisdicciones, ya prácticamente tienen la jubilación. Nacho, yo creo que otra diferencia importante es que la gente ahora está tratando, se está metiendo en como en day trading, ¿no? Que es que ven que, ok, voy a adivinar dónde va a estar la acción de Microsoft pasado mañana. Digo, oye, ¿qué sabes tú de Microsoft? Uno está sentado acá en Latinoamérica, donde sea. Los que saben de Microsoft trabajan en Microsoft. Sí. Es como, mientras que hay índices, ¿verdad? Que son quizás las 500 compañías más grandes de Estados Unidos o índices de tecnología como Nasdaq, que ya tú estás literalmente, cada dólar que tú metes en ese índice, tú estás apostándole a que las 500 compañías más grandes de Estados Unidos le va a ir bien. O que las mejores compañías de tecnología le va a ir bien. Entonces yo digo, bueno, ¿en qué prefiero invertir? Y siendo emprendedor y todo, ¿cuánto de mi patrimonio lo pongo en cosas que yo conozco de mi alrededor? ¿Y cuánto lo pongo en las mejores compañías del mundo? ¿No? Que entonces, y por cierto, y no hay que ser ningún genio para ver que la tendencia, si bien sube y baja intradía, intramés, si nada más ves el S&P 500 o Nasdaq en los últimos 30 años, o sea, el crecimiento ha sido brutal. La trayectoria es verdad. Es más, bajó mucho la semana pasada, pero bueno, buy and hold, como tú dijiste, hold. O sea, ten el dinero ahí. Total. No te asustes, no lo saques, no lo metas, no te pongas, déjalo ahí, tranquilo. Total. ¿Qué piensas tú de eso como consejo para el que está escuchando? Mira, yo lo primero es tener muy claro esa filosofía de ahorro o de inversión de vida, porque lo acabaste de decir perfecto, si yo estoy haciendo market timing, nos vamos a enloquecer. Entonces, el Bitcoin sube y baja hasta más de doble dígito en menos de una hora. Es impresionante. Entonces, uno no puede estar haciendo market timing, se puede enloquecer con esto. Pero si uno tiene claridad en la que tú lo acabaste de decir, la semana pasada bajaron los índices, pero cuando yo empiezo a largarlo, y ya no estoy viendo un día, ni estoy viendo una semana, ni estoy viendo un mes, ni estoy viendo un año, sino que estoy viendo 10 años, estoy viendo 20 años, tú ya empiezas a ver que esas fluctuaciones son cada vez más bajitas y empieza a haber una trayectoria en el tiempo que es ascendente. Entonces, comprar índices, sobre todo de muchas empresas, es la magia de uno poder crear este interés compuesto, de poder ir creando creando que los productos que ustedes ofrecen al final son como índices, ¿no? Que ya ustedes tienen una serie de compañías ahí, así que un poco también le quitan el riesgo, ¿no? Al performance de una compañía u otra, ¿cierto? Total. Mira, nosotros ofrecemos más de 2.500 portafolios. Imagínate. Lo que tú quieras, en el planeta. Si tú me dices, Nacho, yo quiero comprar bonos en Japón o quiero comprar una acción en el Financial Times de Londres, lo que tú quieras, nosotros te lo compramos. Pero si dejas hacerte el suitability, nosotros te llevamos y te acompañamos durante décadas. Y esa es la parte más importante de nosotros, darle una asesoría a una persona. Y algo también muy importante que no hemos hablado, y es también sus living expenses. Cómo las personas gastan. Y eso es muy importante porque tú sabes que generalmente tenemos muchas personas que gastan más de lo que tienen o tienen una expectativa futura de lo que van a generar de ingreso y empiezan a gastárselo desde el hoy. Claro. Eso es un pensamiento muy americano. Tú ves el nivel de lo que existe en este momento de deuda en tarjetas de crédito, niveles de deuda estudiantil, etcétera. Es brutal. Entonces, eso es un tema muy importante también de explicarle a las personas a través de esta educación financiera cómo se manejan los living expenses en una casa, cómo se manejan en un hogar. Mira, hay un tema, Andrew, que yo creo que lo hablamos en algún momento. En América Latina hay más de 10 tipos de familias, tipologías de familias. ¿Cuál es la familia más numerosa en América Latina? Una madre cabeza de familia con un hijo. Segunda, una madre cabeza de familia con 2 hijos. No me digas, no sabía eso. Así va siguiendo. Entonces, el que uno cree, no, papá, mamá con 2 hijos, sí, es como la cuarta o quinta familia. Imagínate. Creo que hasta de pronto se está alejando más. Imagínate. Si le metes los ninis, esto también ya empieza a empujarse. Entonces, nosotros entender bien con antropología, tus papás hubieran sido perfectos para su asset management, traerlos y que nos expliquen cómo viven estas familias, cómo ahorran, cómo consumen, y nosotros poder llegar con educación financiera, pero masiva, seguro, masiva, a millones de personas, y explicarles, venga, así es como usted va a ganar los living expenses, y déjeme este pedacito. Pues claramente, cada household tendrá su nivel de ahorro y su nivel de ingreso, pero déjeme este pedacito, ya sea grande o pequeño, pero déjeme lo que en la trayectoria, con el interés compuesto, yo le voy a crear valor a futuro. Ya. Eso es súper importante.
Y creo, Nacho, que quizás parte de la solución ahora es tecnológica, ¿no? Para eso. Porque una cosa es que te den una clase y tú escuchas y bueno, quizás entiendes o no. Y otra cosa es que quizás, por ejemplo, tengas un agente de AI, por decir tal, lo que te esté dando coaching con acceso a tu data financiera y te diga, hey, Nacho, quizás no deberías hacer ese gasto este mes porque te estás pasando. O mira, si haces este gasto, tienes que no hacer este. Como que quizás hay nuevas herramientas que van apareciendo, ¿verdad? Y eso nos transiciona a esta parte de la conversación que me tenía muy entusiasmado, que yo te admiro mucho. No solamente eres parte de un gran corporativo, pero también eres una persona que está completamente conectada a lo último que está pasando en tecnología. Y quería un poco tu visión. Sé que además, por cierto, te has metido muy fuerte en el tema de atendimientos digitales. Me comentaba tu equipo que ya tiene más de 70 millones de atendimientos digitales el año pasado. Como que un poco cómo ha sido esa transformación digital en tu caso. Y luego quiero hablar de ella. Así que para allá Muy vamos. bien, listo, muy bien. Mira, te voy a decir una cosa. 2016, yo acabo de empezar en esta compañía y mi cóctel de recepción fue la manifestación más grande que se haya dado en Chile de no más AFP. Esa fue la bienvenida que me dieron. Entonces, cuando empezamos a mirar qué era lo que estaba pasando, claro, teníamos un problema grandísimo. Y lo que nos pasaba, Andrew, es que nosotros teníamos millones de personas que pasaban cada mes, nos dejaban su aporte. Haz de cuenta que nosotros estábamos en una cabina de un peaje. Yo me sentaba en un peaje y pasaban millones de personas, me dejaban su ingreso. Yo ni siquiera les miraba. Recibía la plata. Eso sí la ahorramos y la invertíamos muy bien. Y las personas seguían. ¿Qué pasó? Nunca los contactamos. Claro. Nunca hablamos con ellos. Nunca sabíamos quiénes eran. Entonces, de forma real. Ellos quizás tampoco sabían el activo que estaban construyendo, ¿no? Claro, claro, importantísimo. Y ahorita te cuento un dato que me parece importante. Es más, voy a hacer un paréntesis ya. Si yo tomo una mujer que tenga 50 años, que esté en el mercado formal desde que salió de la universidad y haya aportado en Sura, en un fondo de pensiones, por cada $100 que tiene ella, $47 los ha puesto y $53 se los hemos dado nosotros de retorno. O sea, ella nos ha entregado $43 y nosotros le hemos dado 57. O sea, tiene 100, el retorno ha sido espectacular. Seguro. Y con eso la pensionamos. Lo que pasa es que una mujer en América Latina entra y sale del mercado. Entonces, ¿qué pasa? Tiene dos trampas. La primera, embarazo. Sales del mercado laboral. Claro. Y la segunda trampa ocurre en una edad que es muy importante para el ahorro, que es entre los 40 y los 50. ¿Qué pasa? Se le muere su cuidador. ¿Quién es su cuidador? O su mamá o su papá. Entonces el abuelo y la abuela fallecen y a ella le toca dejar un trabajo para poder cuidar a sus hijos. Entonces baja el ingreso, baja la aportación. Entonces, en promedio, una mujer en América Latina nos ahorra 15 años, se jubila entre los 57 y los 60, dependiendo del país, y su expectativa de vida puede ser hasta 85 y 90. Matemáticamente es imposible que nosotros les demos un buen ahorro. Claro, depende de futuras generaciones para que le paguen sus gastos, ¿no? Que es lo que siempre termina pasando. Claro. Que también es un gran peso para futuras generaciones porque quizás a diferencia de Estados Unidos, donde quizás mamá y papá ya tienen su pensión y su tema financiero resuelto, claro. Aquí el que hace un poco de dinero en América Latina termina pagándole la vida a los padres, a los abuelos, a los tíos, a los primos. Entonces también es difícil crear patrimonio, claro. ¿No? Y me imagino que te has dado cuenta de lo que está pasando con la natalidad. Para que un país tenga el mismo nivel de población, o sea, se mantenga estable, necesita 2.1 nacimientos. En este momento en América Latina tenemos entre 1.4 y 1.7 nacimientos. O sea, se está reduciendo los nacimientos en América Latina, lo que va a llevar a que un colapso, porque ¿quién se va a encargar de esta generación? Exactamente, tengo un problema. Entonces, ahí tengo una situación. Ahora, me voy a devolver al tema de Chile y empezamos a entrar en nuestro tema perdón, que Nacho, nos apasiona. Y también hay un tema ahí de longevidad que quizás impacta, que ahora la gente vive más, ¿no? Entonces creo que cuando le agregas una década más de vida y además tienes una población decreciente que no se puede encargar de esa nueva década, de esa generación, ahí tienes, o sea, si haces esas curvas, eso va a tenemos una situación, o sea, las dos puntas en la pirámide tienes una situación de reducción de nacimientos y un alargamiento en la longevidad, total, que la mortalidad viene reduciéndose en el tiempo. Entonces, para entrar en nuestro tema que nos encanta, cuando sucede esto en Chile en el 2016, empezamos a analizar y nos dimos cuenta, claro, nosotros estamos sentados en un peaje, nosotros nunca nos dimos cuenta quiénes eran estos clientes. Entonces, tomamos una decisión muy importante. Nos fuimos para la IBM y contratamos el robot de Watson. Watson nos lo traemos para Chile y fuimos los primeros que traemos Watson a América Latina. Implementamos Watson, ¿para qué? Para que empezara a conversar con los millones de clientes que nosotros teníamos en Chile y empezara a contarles, Andrés, tú tienes tantos años, te falta tantos años para jubilarte,
tienes este monto ahorrado, esta es la brecha que tú tienes, deberías ahorrar esto para llegar. O sea, Perdón, ¿y Watson en ese momento cómo se comunicaba? ¿Por mensaje de texto? ¿Cómo le email? Voz. O Bosch. sea, te llamaba y te hablaba. O Exactamente. sea, pero este es muy pre-IA. O sea, que esto es, 2016, imagínate. outbound, Y ya que lo hacía. empezamos a contactarlos. ¿Pero eran pregrabaciones en ese momento? Pregrabaciones, y como tenía inteligencia artificial en el tiempo, empezaba a aprender a medida Ok. que íbamos evolucionando con las llamadas. Increíble que hayas hecho eso hace 10 años. Esa fue, digamos, sí. un salto cuántico que Total. dimos en la inversión, en el CAPEX que íbamos a tener de tecnología. ¿Por qué? Empezamos a darnos cuenta, tenemos millones de clientes. ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Y tuvo impacto medible? Bueno, entonces te voy a contar primer hit que me dio duro mi entrada al Sur Asset Management. Entonces, arranco con Watson. Empezamos a trabajar con todos estos clientes, a hacer toda la parte de outbound, a grabar, etcétera. Cuando yo fui 3 meses después a Santiago y empezamos a medir niveles de satisfacción, 23%. Yo dije, me echaron de esta compañía. Después de la inversión que hicimos, dije, yo hasta aquí llegué con esta compañía. Empezamos a escuchar. Entonces, claro, ¿qué pasa? A Watson nos tocó enseñarle español. Claro. Listo, perfecto. Lo lanzamos. Cuando yo empiezo a escuchar las llamadas con el equipo de servicio al cliente, hablan chileno. Y entonces, claro, el pobre robot decía, o sea, ¿qué me está diciendo? Claro. Entonces, cuando empieza uno a mirar, pues, claro, lo que necesitamos es enseñarle chileno a Watson. Entonces, empezamos a volver otra vez a hacer el recordings y el outbound y a tener bien el entendimiento de qué estaban respondiendo los clientes. Empezaron a subir los niveles de satisfacción. Para darte una idea, 2016 fue donde arrancamos con esto. 2020, mediciones, nivel de satisfacción 92%. Espectacular. Incluso te digo una cosa, hoy en día nosotros tenemos 6 avatars en toda América Latina, similares a Sofía, que era nuestro Watson en Chile. 3% de las llamadas son románticas. ¿En serio? Sí, entonces tú llegas y tienes todo, entonces te digo, Andrés, aquí está Sofía, ¿cómo estás? Aquí está la información de tu pensión, o aquí tenemos los saldos, tú le preguntas de pronto cómo va la rentabilidad de ciertos portafolios, y termina la llamada y te dice, oye, ¿y el viernes qué vas a hacer? ¿Por qué no vamos a tomar un vinito? Y ese tipo de cosas quedan grabadas. Entonces, lo que hemos visto es que el machine learning y toda la parte de adaptabilidad de voz y la customización a una Irene en Perú, a Sofía Pero eso ahora está en transformado. Chile, o sea, si lo lograbas hacer exitosamente hace años, o sea, lo que está pasando hoy en día, yo nunca pensé que uno podía realmente reemplazar call centers. Nosotros somos un negocio en Open English, por ejemplo, muy humano, ¿no? Porque tienes profesores humanos, tienes personas, asesores de venta que son humanos, asesores de servicio que son humanos. Tenemos miles de personas que trabajan en la compañía y ese es el toque personal de la empresa. Pero ahora con IA es increíble. Por ejemplo, ahora estamos haciendo cobranzas solo con IA. Eso era impensable hace 10, 15 años. ¿Verdad? Para recordar a la gente, oye Nacho, oye, recuerda que tienes tu pago atrasado de Open English, ¿verdad? Pero son tan simpáticos, pueden tener distintos acentos y no solamente que llaman con más frecuencia y son más exitosos teniendo la llamada en vivo, sino que luego hacen mejor trabajo colectando, que eso te deja loco. Claro. ¿Por qué? Porque siguen un proceso estructurado, lo hacen mejor, no están de mal humor un día, de buen humor otro, o sea, son mucho más sistemáticos, ¿verdad? Y mantienen siempre, ¿verdad? Cordialidad, respeto, nunca se desesperan, nunca dicen lo que no es. Total. Entonces, son muy respetuosos, ¿verdad? Y es un método muy seguro, porque no tienes a nadie anotando un número de tarjeta de crédito ni nada, sino que es el mismo ya. Eso es espectacular. Es espectacular, ¿verdad? Entonces, creo que hacia allá va parte del mundo, ¿no? Y ahora con esto de IA que va avanzando tan rápido, tú también tienes un negocio muy humano. O sea, todo se basa en la confianza. Al final es un negocio de confianza. La confianza, sí, en la marca de Sura, pero también en tu asesor financiero, ¿no? Entonces, ¿tú te imaginas un mundo en el que el IA de repente como que reemplaza al asesor financiero o crees que todavía la humanización en unos años va a ser importante? Lo veo muy difícil. Yo lo veo muy difícil que lo reemplace 100%. O sea, yo lo que veo es un súper complemento. Y mira, después, para partir cronológicamente de lo que pasó en el 2016, empezamos a tomar decisiones muy importantes de hacer inversiones significativas en las palancas exponenciales que queríamos hacer transformación tecnológica. ¿Dónde queríamos hacer nosotros la transformación? Entonces empezamos a tomar decisiones de irnos por palancas como inteligencia artificial, analítica avanzada, movilidad, digitalización y robótica, RPAs. Entonces, en esas 5 palancas empezamos a hacer grandes inversiones. ¿Para qué? Uno, tener optimización de procesos, tener un buen gobierno de datos. Y yo creo que tú lo conoces perfectamente, Andrés. Uno no puede llegar a generar unas inversiones muy importantes de tecnología sin tener claro la infraestructura, el cableado, qué es lo que vas a hacer. Entonces,
nos dedicamos primero a optimizar procesos, una optimización muy grande de procesos, lo que nos ha llevado a que nosotros bajemos mucho los gastos, tengamos una adecuación de RPAs de automatización de procesos en el middle y en el back office, y adicionalmente fortalecer mucho la parte de servicio al cliente y las inversiones. Nosotros tenemos mucha tecnología en inversión, nosotros tenemos una cantidad de muchachos que hacen programación en Python y en otros sistemas, y lo que hacen es trabajar para optimizar ese alfa, esa rentabilidad de las inversiones. Entonces nos enfocamos mucho en esa parte y después dijimos, bueno, ahora el gobierno de datos. Cuando tú tienes esos océanos de data de 23, 24 millones de clientes, pues claramente hay que tenerlos muy organizados. Entonces, eso fue una un tarea ejemplo, muy Nacho, grande. porque eso que estás diciendo es muy valioso. Sí, Lo hablábamos esta mañana también que desayunamos, que todos estos LLMs al final se van a hacer commodities, ¿no? claro. Porque todos, se van a hacer tan buenos todos que, bueno, ya son commodities. Lo que pensamos, ¿no? Creo que estás de acuerdo, en base a lo que conversamos, lo que va a ser interesante es tu data propietaria, ¿no? Claro. Es como, y tú tienes algo que nadie tiene, tienes la data de ahorro, de inversión de 24 millones de hispanos, además, que va a ser diferente de asiáticos, de europeos, de americanos. Entonces, dámonos un ejemplo de qué has podido hacer o qué visualizas que se puede hacer con esa data en el futuro para dar mejor servicio, para tener mejores márgenes, una cosa es como que yo creo que es obvio que esa data es valiosa, pero ¿cómo la materializa? Perfecto. Y te la voy a alinear con la pregunta que me decías ahora, si la inteligencia artificial iba a reemplazar completo a seres humanos, especialmente en el negocio de nosotros. Para muchas cosas sí, pero lo que nosotros vemos es que hay una adaptación en la omnicanalidad que te permite complementar a un asesor con toda la parte de la tecnología que tenemos. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros en la omnicanalidad tenemos 4 canales. Uno que es el FA, el Financial Advisor puro y duro, es una persona que se sienta y te hace toda la asesoría completa, pero también tenemos canales digitales, página web o apps, y ahí le hemos metido mucha inteligencia artificial, machine learning, que lo que hace es básicamente dar mucha complementariedad, y la parte de advisory. Entonces, ahí se viene complementando mucho el AI con esa parte. Y tenemos este modelo híbrido, que es un modelo que básicamente lo copiamos de Charles Schwab, en el que tú tienes una persona, un asesor, que a través de mucha tecnología está interactuando con las personas. Eso nos aumenta mucho a nosotros la productividad, porque te voy a poner un ejemplo. Una asesora nuestra en Ciudad de México, en un día puede visitar 1 o 2 clientes, el tamaño de ciudad, el tráfico, dónde vive, etc. Cuando nosotros ponemos este modelo híbrido, tú tienes en una pantalla la misma asesora y puede atender 5 o 6 clientes. Entonces la productividad en nosotros se nos ha multiplicado. ¿Qué ha pasado? Los NPS, los niveles de servicio, nos han subido significativamente, porque el cliente dice, hombre, a mí Nacho ya me atiende no solamente una vez al año, sino que lo puedo ver cada 3, 4 O sea, meses. se traduce en mejor atendimiento, atendimiento más frecuente. Claro. Imagino que el mismo asesor además lo estás turbocharging, como lo estás cargando, lo estás dando herramientas, ¿no? Como decíamos, como el traje de Iron Man, que de acuerdo puede volar más rápido, puede hacer más cosas, va a tener acceso a más data del cliente y quizás ofrecer mejores recomendaciones Exactamente, también, ¿no? exactamente. Eso es muy importante. Y lo otro, tú tienes un sistema de inteligencia artificial en que estás grabando toda la conversación con tu cliente, te saca la minuta. Nosotros anteriormente podíamos tener acceso más o menos un 33, 40% de las relaciones que tenía el cliente con nuestros asesores financieros, y adicionalmente, fuera de grabar eso, empieza a sacar nubes de palabras, análisis de sentimientos. Entonces, si Andrés le pregunta a Nacho, hey, sobre este fondo que me estás ofreciendo, ¿cuál es el impacto tributario que yo voy a tener? Y yo te flecto y no estoy seguro de lo que te voy a dar de respuesta, inmediatamente la inteligencia artificial lanza una alerta a talento humano y dice, a Nacho hay que formarlo en taxes en estos productos. Entonces, ahí lo que yo hago es generar para mis asesores financieros un mejoramiento en fortalecerles la formación, dar un mejor servicio y que el cliente empiece a sentir que yo ya con eso, yo sé cómo compañía, yo Andrés tengo que volver a llamarlo, a darle tranquilidad de cuál es el impacto de taxes. Entonces, que no Nacho, se quede en el aire. Buenísimo. Y porque, por ejemplo, eso también ocurre en el sector de seguros, ¿no? Como estos escribas te pueden escuchar tu cita con el médico y como que toman notas en vez de las notas no tan buenas quizás del médico, entienden y le ofrecen al médico una recomendación de qué diagnóstico hacerte, y es una recomendación además informada por todos los millones de consultas que han habido, no nada más de ese médico, sino de todos los médicos del network, y eso es valiosísimo, ¿no? Y quizás le ahorra también seguro dinero a la aseguradora, porque quizás el médico te hubiese recomendado hacerte, no sé, una resonancia y resulta que no lo necesitabas, entonces como que tiene mucho valor. Total. Entonces ahí lo veo en la aseguradora. En el tema de salud, de wealth management,
Ok, entonces te estoy escuchando la llamada con el asesor. Esa información la están tomando más que todo para optimizar la educación del asesor, como dice, o también las recomendaciones que das para crear mejores portafolios y mejor rendimiento Las para el dos. cliente. Ok, Las dos. Es súper importante porque ahí lo que haces es que, básicamente, a medida que vayas evolucionando con el cliente, la máquina te empieza a decir, Andrés empieza a solicitarme este tipo de productos. Porque muchas o sea, veces, te puede recomendar productos, claro, te puede recomendar, leer, ya lo tienes integrado con tu total, portafolio de 2.500 productos y te puede ofrecer exactamente, nuevas cosas, ¿no? de acuerdo al suitability, que es muy Claro. importante, porque mira, O sea, él ya que, está entrenado en el Suitability, tiene eso como un input exactamente, y también la conversación y tiene los productos y te puede entrenarte, pero también recomendarte al asesor. perfecto, Ya, eso es fantástico. básicamente, porque es que, ¿qué te pasa? Muchas veces la compañía no se da cuenta que le está diciendo a veces el asesor financiero o le está haciendo un product push al asesor financiero y nosotros lo que estamos buscando es product pool. Dígame usted qué le gusta, qué le quiere y nosotros desarrollamos el producto para nosotros entregárselo. Claro. Eso es muy importante en este No, negocio eso de está wealth management. interesantísimo, porque toda esa información te va a decir qué productos están pidiendo la gente, ¿no? O cuáles no le Exactamente, gustan, o cuáles están exactamente. teniendo problemas, ¿no? Que Que, anteriormente que nosotros antes no no teníamos tenías esa visibilidad, capacidad. claro, claro. Quizás alguien gritaba y se quejaba y tenías Sí, un exactamente. dato, one data Es el point, que lo pero, tengo no, así. pero ahora tienes un gráfico que te dice, mira, aquí tienes 1.000 Exacto, datos, ¿no? claro. Y ya, yo ya sé que me están gritando 100.000 En personas. Yo Chile tengo que con este desarrollarle ese producto, con producto. este portafolio, ¿no? Exactamente. No, valiosísimo. Está bueno. Y mira, y todo esto todas estas otras tecnologías que están saliendo en tu espacio, hemos hablado de cripto, de robo-advisors, como que, ¿qué de eso ves valioso y cuánto de eso estás integrando en tu día a día en la compañía? Mira, la parte de criptos están integradas. Nosotros ya ofrecemos el cliente que quiera comprar criptos o quiera comprar fondos, por ejemplo. Anteriormente, Andrés, no había acceso a que una persona con cierto monto de dinero pudiera tener inversiones en alternativos. Si tú me decías, Nacho, yo quiero invertir en private equity, perfecto, Andrés, ven, te invito a Nueva York, nos vamos para Nueva York, tráete $5 millones y nos vamos para invertir en alguno de estos fondos de private equity para que Mm, tengas. Pero cuando una persona con $100.000 me dice, Nacho, yo quiero invertir en alternativos, yo ya te puedo ofrecer eso. ¿Por qué? Porque la magia del volumen es lo que nos ha dado el acceso para nosotros democratizar productos en alternativos. claro, Entonces, hoy yo te puedo ofrecer private equity, private debt, real estate, o sea, productos que no están en bolsa, yo ya te los puedo ofrecer. claro. Entonces, eso es una gran ventaja porque estamos democratizando las inversiones para que las personas puedan diversificar. Entonces, eso es desde el punto de vista de producto a tu pregunta de criptos. Ahora, con respecto a robo-advisors, fundamental. El robo-advisor se vuelve fundamental y cada vez viene evolucionando más en cómo generar una cantidad de recomendaciones de acuerdo a los perfiles de millones de clientes. Entonces ya tú tienes data para tomar definiciones de qué productos, qué soluciones les ofreces a una persona o a una familia o a un family office. Entonces, eso se vuelve súper importante. Que es uno de los temas que yo creo, y volviendo a tu pregunta de si la AI va a reemplazar o no a un advisor, yo pensaría que se complementa y en el tiempo va a funcionar así, porque el ser humano tiende a que quiere hablar con alguien para compartir qué está haciendo. Y eso pasa mucho en el mundo de inversiones. El mundo de inversión a la gente le gusta ir a los foros. Entonces, que venga una Seguro. compañía, le cuente qué está haciendo, cuáles son los nuevos productos que están saliendo, qué está pasando con los mercados, qué está pasando con la geopolítica. Entonces, ahí hay grupos de personas que hablan sobre, oiga, ¿y qué pasa este portafolio si invertimos en esto? Entonces, tener esa mezcla de muy buena asesoría, muy buen suitability, pero también tener eventos y tener esa forma de compartir con otras personas Total. sobre Y ahí fundamental para estamos inversionistas. totalmente alineados. Sabes que ha sido mi experiencia también en Open English, que hace 2 años cuando los LLM se popularizaron, tuvimos mucho miedo, ¿no? Porque dijimos, oye, y ahora esto va a reemplazar lo que hacemos mejor, que son los profesores en vivo. Dimos casi 10 millones de clases en vivo el año pasado, y ahora va a venir una AI y la va a hacer mejor que el ser humano, ¿no? Nos dimos Yo estoy de cuenta, acuerdo en eso. nos dimos cuenta después de mucha experimentación que realmente tiene un valor enorme en la humanidad, ¿no? Y si yo estoy enseñándote algo, primero que aprender inglés, por ejemplo, o ponerse en forma, son cosas que tardan mucho tiempo. Tienes que tener adherencia a un programa, ¿verdad? No lo haces, tú eres ciclista, no lo haces overnight, ¿verdad? De la noche a la mañana. Y por ende, para adherirte a algo, tienes que estar conectado a eso. Total. Y esa conexión, los humanos somos fantásticos conectando, ¿no? Y somos fantásticos, ya sea el entrenador en el gimnasio que te está esperando para el entrenamiento, o sea, el profesor que te está esperando en el aula, ¿verdad? Con el que conectaste. Y en el momento de aprender esa empatía, ¿no? Con la persona que puede ser un financial advisor, de la misma manera un FA, o puede ser un profesor, es lo que como te mantiene adherido. Ahora, hay que como que realmente empoderar a ese ser humano, ¿no? Claro. En el caso de Open English lo estamos empoderando con la posibilidad de tener una AI que es Jenny, que es el equivalente a tu Sofía o Irene, qué sé yo, que está al lado del profesor y está
atendiendo uno a uno personalmente a cada persona en el aula mientras el profesor está dando clase en vivo. Claro. Entonces, como que logramos hacer un poco lo mejor de ambas partes. Te comentaba esta mañana que sí hicimos el deployment, ¿no?, de eso ahora en las escuelas públicas de Sao Paulo, con mucho éxito. Y es como muy interesante lo que está pasando. Yo sí creo que el mundo va hacia un modelo híbrido, ¿verdad? Es una muy buena analogía. Sí, Mira que es prácticamente lo mismo. Yo creo Sí. que eso de uno organizar, en el caso tuyo, de poder permitirle a estos grupos, ya sea haciendo ejercicio, aprendiendo un nuevo idioma, se vuelve fundamental. Seguro, y estamos haciendo en Longevo, por cierto, también en Longevo Sura, con lo mismo, ¿no? Con agentes que te van, tienes la parte humana del coach, pero están súper empoderados, ¿no? Con data, con visibilidad, con todo lo que estás haciendo. Hoy en día, además, con una riqueza de datos desde tu wearable, desde tu vestible, hasta todo lo que estás haciendo en el app. O sea, que esa data, si la apalancas para dar mejores recomendaciones, es fundamental. Sí, total. Es que mira, Andrés, lo que estás diciendo, yo creo que las personas también, al tú darles estos elementos, por ejemplo, en el caso de Longevo, las personas se sienten muy contentas, muy satisfechas, porque tienes alguien que te está acompañando con una cantidad de data que también te está ayudando a leerla y a interpretarla. Totalmente. Y ahí te hacen esas recomendaciones, que en el caso mío es lo mismo. Yo te hago las recomendaciones de cómo ir tú creciendo en tu patrimonio y ese acompañamiento para un buen bienestar. Totalmente. No, y lo mismo, esa data también la utilizamos para mejorar el entrenamiento de los profesores, saber cuáles hacen buen trabajo, mal trabajo, o los coaches de salud, de bienestar. Así que todo muy, muy similar, ¿no? Creo que estamos muy alineados en donde vamos. Y Nacho, siendo parte de un corporativo tan grande, tan rentable, ¿dónde, lo hablamos un poco esta mañana, pero siguiendo la conversación, ¿dónde trazas tú la línea de lo que tú desarrollas in-house como tecnología propia, lo que tú haces outsourcing y contratas soluciones que ya están? Por ejemplo, quizás hay un muy buen escriba que escucha el sentiment de FAs y ya eso existe como una solución en el mercado. ¿Y dónde crees tú que tienes que desarrollar como tecnología propietaria en base a lo que tienes? No sé si nos cuentas un poquito cómo piensas tú sobre eso. Sí, perfecto. Mira, yo creo que hay varios digamos, definiciones. Partimos por el run y el change. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos tener para el run? O sea, lo que es el business as usual, que esto funcione bien, que esto efectivamente vaya evolucionando en una forma en que todos los aplicativos, sistemas, todas las plataformas que tengamos en la compañía corran bien. Sí. Entonces, ahí había escuchado eso. Entonces, run y change. Run y change. Entonces, el run es todo lo que necesitamos para la trayectoria en una mega que tenemos de crecimiento importante. Ahora, el change ¿qué es? Es los saltos cuánticos que queremos dar. El Watson, y después meter AI, y después analítica avanzada. Ese tipo de cosas se vuelve fundamental. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Una mezcla de equipos. ¿Qué es esa mezcla de equipos? Tener 153 científicos de datos que los tenemos repartidos por toda América Latina. Tenemos una plataforma de Google Analytics que básicamente lo que hace es todos los desarrollos que se hacen quedan registrados en la plataforma, porque es muy importante. ¿Sabes qué nos estaba pasando anteriormente, Andrew? Y era que teníamos un científico de datos espectacular, pero al año se iba. Y se metía uno, bueno, ¿qué hay aquí? No, es que se fue para Israel a trabajar en una compañía de nanotecnología. Bueno, buenísimo. Y entonces, no, el algoritmo que venía a desarrollar, nadie lo entiende. Claro. Entonces uno decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo que estamos haciendo es ya que la arquitectura del desarrollo y el diseño que haya alrededor de ese producto, ese servicio, pueda quedar toda la trazabilidad para que el científico de datos que llegue pueda desarrollarlo. Entonces, tenemos 153 científicos de datos trabajando en parte del run, parte del change. Adicionalmente, tenemos alianzas con ciertas compañías en las que nosotros queremos hacer un nuevo desarrollo. Entonces, tenemos 92 células de trabajo. Esas células pueden estar conformadas más o menos entre 6 a 8 personas con un Scrum Master en metodologías ágiles, con Design Thinking, y lo que hacemos son sprints de 10 semanas en los que arrancamos a prácticamente fallar en corto. Y ahí tiene una definición de problema muy definida, me imagino, pequeña, que van a resolver y lo prueban hasta que lo resuelven. Correcto. ¿No? O fallan y lo dejan y van por otro lado. O abortamos. Sí. Pero lo importante en esto es CAPEX, súper importante. Tú sabes lo que uno se consume en el desarrollo de un producto, un servicio nuevo. ¿Y han ido aumentando su inversión en tecnología en el tiempo? ¿Cómo ha sido esa? Mucho. Mira, en este momento el CAPEX-OPEX de Sura Asset Management está en $122 millones. Próximos 5 años va a ser $630 millones. Wow. Es bastante significativo lo que nosotros invertimos. ¿Y eso como porcentaje comparado con otras compañías en tu rubro? Muy superior. Es superior. Muy superior. Muy superior, porque es que nosotros tenemos unas plataformas, por ejemplo, plataformas de manejo de inversiones que son muy robustas, plataformas con grandes desarrolladores, grandes proveedores de tecnología en las que trabajamos nube, en las que trabajamos ciberseguridad, que no hemos hablado de ese tema que es tan complejo para una compañía financiera y tan relevante. Temas de desarrollos de tecnología, y con estos proveedores también han venido entrando que nos mandan
sus científicos de datos, los juntamos con los científicos de datos de Sura Asset Management para poder trabajar en un producto, en un servicio nuevo. Entonces, básicamente lo que hacemos es un híbrido, Andrés, tener internamente in-house equipo que nos ayude en el run, parte del change, y traer personas nuevas, externas, que nos ayuden en el change. Seguro, seguro. Qué bueno, Nacho. La ambición es súper importante porque es que ahí donde tú desarrollas esa creatividad. Seguro, seguro, no. Yo creo que es difícil, no es un reto para todos los corporativos grandes, que tienen todas las de ganar, ¿no? Tienes la data propietaria, tienes los canales de distribución, pero lo hablamos esta mañana, ¿no? A veces como poder tener la movilidad, la velocidad para capturar oportunidades, se hace difícil cuando tienes un run, que seguramente el pipeline de desarrollo del run y la deuda técnica de la compañía, de una compañía de tu tamaño, es gigantesca, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para tener tiempo de separar? Yo creo que lo tienes como cada uno en su contenedor separado, ¿no? Para poder darle la importancia que necesita. Muy, muy claro. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Ya nos vamos de tecnología y es tu tema de liderazgo, Nacho, y tu tema personal. Sabes que antes de esta entrevista, bueno, tuve la oportunidad de hablar con personas que trabajan contigo y te mencionaban, te describían como un líder sumamente humano, sumamente cercano. Creo que la palabra humano lo usaron, no sé, 20 veces en la conversación, que tú me dan ejemplos, ¿no? Yo les preguntaba, bueno, pero ¿cómo humano? Pero dame un ejemplo. No, bueno, que comienza cada reunión, te pregunta, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Cómo sigue tu esposa? O sea, como que siempre dabas ese espacio de que si había que conversar algo en lo personal, antes de entrar en la agenda de trabajo, ese espacio existía y era uno de muchos ejemplos. Entonces, nada, no me extraña para nada, conociéndote, me hubiese esperado esa misma respuesta, es una de las razones que te miro tanto. Pero me interesa también tu perspectiva de cómo has evolucionado ese estilo de liderazgo en el tiempo y por qué te funciona, ¿no? Para muchas otras personas que están escuchando, mi estilo de liderazgo ha evolucionado mucho en el tiempo y me hubiese gustado, ¿no? Conocerte hace muchos años y como modelar a tu estilo de liderazgo, porque lo admiro mucho de vuelta. Así que cuéntanos un poco sobre eso y cómo llegaste allí. Perfecto. Y te voy a decir algo, Andrés, muy parecido al tuyo, porque he tenido la oportunidad de compartir contigo y nos hemos encontrado en ciertos sitios que hace muy poco estábamos en un hotel tú y yo juntos desayunando y la forma como tú le hablabas a todas las niñas que nos están atendiendo, ese modelo espectacular que tienes de rifarles esas becas de inglés, a mí te digo una cosa, me parece espectacular. Y eso es una forma en que uno le llega a la gente y va más allá y trasciende mucho más allá de un negocio. Entonces eso también lo tienes tú y es un tema muy espectacular. Mira que nos vimos esta mañana y tú me preguntabas por mi familia, yo te preguntaba por tu mamá, por tu hermano y íbamos como a hablar. Son temas que hacen parte de nuestra naturaleza, de nuestra humanidad. A ver, te digo, eso yo creo que hay muchos de los temas que vienen de la esencia y prácticamente de la cuna. Mi mamá era una persona que siempre nos decía, saluden, den las gracias, por favor, despídanse bien. Y empieza uno como a mirar también a los padres de uno y cómo se comportan con la gente. Entonces, esa parte tan humana siempre viene desde ahí, eso digamos como que está desde hace impregnado ya en el ADN. Y algo que sí se volvió muy importante ya entrando en el mundo corporativo, que yo lo implementé ya hace muchos años, es que a mí me gusta ir mucho a las operaciones. Visitar las operaciones. Viajas muchísimo, ¿no? Viajo bastante, viajo prácticamente todos los meses, estoy 1 o 2 semanas por fuera de la base. Y aprovecho en esas visitas, Andrés, a reunirme con la gente, no solamente con los comités directivos que entramos, revisamos todos los temas de la estrategia y cómo vamos con las operaciones, sino que saco un espacio en el que me reúno con los jóvenes talentos, me reúno con los altos potenciales, con los equipos comerciales, con la gente administrativa de operaciones y saco al comité directivo, no los dejo entrar. Entonces eso inclusive al principio era muy disruptivo porque decía la gente, hey, Nacho se está entrando acá o el CEO de la compañía viene. Pero es increíble cuando eso como yo lo llamo el skip level, ¿no? Que te saltas como un nivel, pero uno aprende lo que no aprendes en ningún otro lado, es valiosísimo. Y yo voy con agenda. Sí. Entonces, claro, yo primero de todo, pues claro, yo llevo con agenda. Entonces, lo primero es, esto es una reunión estratégica, que es muy importante porque la gente se siente muy empoderada. Entonces, cuando tú llegas y hablas con un joven talento, el CEO de la compañía me está pues, preguntando cómo veo la estrategia. Wow, esto es espectacular. Y me siento con ellos. Y una de las cosas que me ha pasado, esto es un ejercicio, yo lo llevo haciendo años. Entonces, por ejemplo, hace poco fui a México y cuando estábamos en la reunión, yo le dije al director de Monterrey, el director comercial de Monterrey, yo me acuerdo, usted el año pasado me dijo esto. Vea lo que estamos haciendo ya, amigo Nacho, eso es. Entonces, claro, la gente dice, este tipo me está poniendo la atención. Por cierto, y a nivel de tu disciplina o práctica para poder recordarte de eso, ¿eso es que tú sencillamente te acuerdas o que tú eres muy sistemático en anotar? ¿De dónde viene? Ambas. Okay. Mira, yo creo que yo heredé algo de mi padre que es una memoria fotográfica brutal.
Entonces, tengo muy buena capacidad para recordar cifras, para recordar muchas cosas. Y lo he visto, por cierto. ¿Te acuerdas de todas las conversaciones que hemos tenido? Sí, sí, eso Sí. lo hablamos tal día, tal hora. Sí. Eran las Ent 3 y sí, 34 sí, del sí, día. sí, 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 sí. Sí, Entonces, excelente. eso Eso te digamos, ayuda. como Sí, ciertamente también viene sí. como una herencia de mi padre. Pero adicionalmente soy muy mecánico en guardar. Si yo te muestro mis notas, yo tengo notas por países, por CEO, etcétera. Entonces, claro, antes de cada reunión, si por ejemplo este año he ido 2 veces a Montevideo, yo cojo las notas del 2025, del 2024, me reuní yo con los comerciales o con los equipos de los hypos en Montevideo. Listo, perfecto. Cuando van, veo muchas caras conocidas y empezamos a conversar. Entonces, yo, vengan, esto que hablamos el año pasado, ¿cómo va esto? Entonces, la gente, ya claro, entonces empezamos en una dinámica. Mucho de eso, yo voy con mis vicepresidentes, entonces los vicepresidentes toman nota. Lo que hacemos con eso, Andrew, es que el direccionamiento estratégico es top-down y bottom-up. Claro. Entonces, claro, yo con los accionistas y con nuestro directorio desarrollamos la estrategia, pero la estrategia hay que vivirla. Entonces nos vamos y a maletear y a sentarnos con los equipos. Y con ellos decimos, venga, esto es lo que está mostrando este año. Y mucha gente nos dice, no, venga, esto aquí no funciona. Venga, ¿esto por qué no le hacemos esta adaptación? Entonces, ese nivel de uno tener esas reuniones estratégicas, en esas giras estratégicas con todas las personas, me ayuda primero a impartir un ADN de Sura en miles de personas que trabajan con nosotros. Que te voy a decir una cosa, Sura Asset Management es el producto de una adquisición gigante que hicimos de ING y de 26 transacciones de compras de compañías, de creaciones de compañías y ventas de compañías que ya no necesitamos. Una locura. O sea, tenías 27 culturas diferentes que se Claro, integraron para formar esto, claro, ¿no? Y hoy en claro. día es homogéneo. Tratamos de que sea homogéneo, el máximo posible. Sí. Entonces, claro, viene gente de ING, venía gente de BBVA, de Santander, de Aetna, de una cantidad de compañías que hemos adquirido en el tiempo. Metámoslas todas dentro de ese ADN de Sura para poderlas integrar. Y para eso tú necesitas mucha comunicación y estar ahí con ellos. Total. Y perdóname, te voy a decir Sí. porque dijiste algo que me pareció muy bueno. Cuando fue la pandemia, que claramente todos nos fuimos a trabajar virtuales, yo le pedí a todos mis equipos, vamos a bajar un nivel. Tú lo acabaste de decir, bajemos un notch y vamos a hablar con la gente. Entonces yo empecé a hablar con los VPs de Sí. todos los países Sí. y empezamos a hablar de eso. Bueno, ¿cómo estás en casa? ¿Cómo van las cosas? Y yo empecé a tomar nota y volví y les daba ronda. Entonces mis VPs empezaron a hablar con los gerentes empezaron a hablar con el director y nos fuimos así. Y todo hace una cosa, todos así. Total. Oye, Nacho, ¿y qué haces cuando alguien sencillamente no entra en la cultura? Porque hay, por ejemplo, Netflix tenía ese famoso documento donde decía, bueno, es una grosería en inglés, ¿no? Pero decía básicamente que no aceptaban personas que no entraban en su cultura, ¿no? Podrán ser genios, Sí, ¿no? de acuerdo, Espectaculares, pero si no encajas en la cultura de Netflix, no podías trabajar ahí. de acuerdo. Como que tú te sientes igual en la cultura de la compañía. Mira, es un tema muy relevante el que estás tocando. A ver, hemos tenido personas en las que hemos identificado brechas. Trabajamos las brechas. Inclusive muchas veces, dependiendo de las personas, les ponemos coach. Y al cabo de un tiempo nos sentamos con el coach. Y hay extremos, hay gente que cierra sus brechas y lo organizamos la trayectoria. Pero hay personas también que hay que entender que puede que Sura no sea la compañía para que trabaje. O hay personas, como me decía un coach, me decía, vea, eso es como cuando uno entra a la Universidad de Salamanca, una de las universidades más antiguas del planeta. Lo que Salamanca no da, perdón, lo que Natura no da, Salamanca no lo otorga. Seguro. Y hay cosas así, o sea, Sura no le puede dar de pronto a una persona eso. Entonces ahí tomamos decisiones. Y Claro. hay que tomar decisiones y tomarlas rápido también. También. Por el bien del colaborador y por el bien de la compañía. Seguro. Eso es como un jugador que no está jugando bien en la cancha. Dejarlo Sí, más tiempo nunca es buena idea. claro, Seguro. se afectan los dos Sí, lados. seguro, seguro. Y además que tú estás en un espacio donde las malas decisiones importan mucho, ¿no? O sea, tienes el peso del futuro, ¿no? Claro. De más de 20 millones de personas. Recaen en ustedes. Claro. Así que, ¿cómo has también como resaltado esa importancia de lo que hacen, ¿no? No estás llevando una compañía que genera cigarrillos, no sé, estás haciendo algo Sí, realmente importante. sí. ¿Cómo haces para transferir la importancia y el peso de la misión de la compañía en el día a día? Mira, yo creo que partimos por el propósito. El propósito es muy importante y yo inclusive muchas veces que vamos a muchos países y vamos a unas ciudades, Puerto Montt, Frutillar, allá abajo en el Cono Sur, Sí. o Guadalajara, ciudades de esas, y cuando yo escucho una persona que trabaja con nosotros decir el propósito de la compañía, eso es súper importante. Nosotros teníamos un propósito hace 10 años, largo, etéreo, que no se entendía.
Y el propósito de esta compañía es acompañar a nuestros clientes a crear bienestar. Mm. Y eso es súper importante. Entonces, de ahí se parte. Y lo otro, Andrew, que hemos hecho es un direccionamiento estratégico muy fácil de entender. ¿Cuáles son los focos que tenemos y cuáles son las prioridades que debemos manejar? Cuando yo hago ejercicios de direccionamiento estratégico, generalmente yo le digo a todo el equipo, lleven 10 focos en los que ustedes se vayan a enfocar este año. Así, tan. ¿Cuáles son? Top 10. Un top 10. Clarísimo. Y después de que me lo explican todo, está bien, listo. Escojan 3. ¡3! No, ¿cómo que 3? No, 3, no puedo dar 3. 3. Y cuando tú empiezas a mirar por capas, le pongo, ¿cuáles son esos 3 focos de este año? Y así nos la pasamos. Esta semana estaba dictando acá en Medellín una charla al encuentro de líderes de protección y hablaba de eso. Yo le decía a todos los líderes, enfóquense en sus 3 principales estrategias para este año. Cada uno enfóquese ahí. Porque hay un tema muy importante. Hay que tratar de evitar el ruido. En este negocio, y yo creo que tú lo conoces perfectamente, hay mucho noise, demasiado ruido geopolítico, ¿Seguro? regulatorio, mercados de capitales, una cantidad de temas que si uno se preocupa mucho por el ruido, se desvía, pierde el foco. Entonces, uno de los temas más importantes que hemos trabajado es 3 focos para poder mejor dar 3 cosas bien hechas, bien ejecutadas, que 10 hechas a la mitad, ¿verdad? Y cuando le metes eso a 7.500 personas, mira, vamos a otro nivel. Turbo. Muy bueno. Nacho, ¿y te consideras que es una persona que delega? O sea, porque no puedes estar en todas, ¿no? Una organización de 7.000 y tantos empleados, en tantos países, tienes que invertir en la gente para llevar adelante la organización, ¿no? Al final. Entonces, cuéntanos un poco cómo tú haces eso, cómo delegas y cómo también estimulas la generación de talento dentro de la compañía. Sí, ¿no? Muy bueno. Mira, Andrés, lo primero, vamos a volver un paso, me dedico mucho rato a diseñar buenas estructuras organizacionales. Le gasto mucho rato. Yo te lo he contado. Yo a veces cuando estoy viajando o cuando estoy inclusive de vacaciones me dedico a rayar cuál es la estructura organizacional ideal para los procesos que llevamos, los negocios que llevamos, las unidades de negocio que llevamos. Eso te lo valido. Hoy me hice una presentación de la compañía y lo primero que tenía era un organigrama. Sí, claro. O sea, estás muy orgulloso de cómo has distribuido. Claro. Y la evolución en el tiempo, porque esto es dinámico, va cambiando. Total. Entonces, lo primero es organizar bien una estructura organizacional que fluya muy bien con la velocidad que necesitamos en la compañía. La velocidad es fundamental, con los focos. A partir de ahí, tenemos un mapa de sucesiones. Entonces, tenemos mucha claridad. Escoger las personas adecuadas es fundamental. Y yo te digo, hoy en día tengo un equipazo que ha cambiado en un 90% desde que yo arranqué en esta compañía. Por muchas cosas, inclusive gente que salió de la compañía, nos vamos, nos abrazamos, sigue tu camino, yo sigo mi camino. Porque esto es dinámico y va cambiando. Entonces, escoger el talento adecuado para los roles es supremamente importante. A partir de ahí, ya te permite empezar a delegar. Y te voy a decir una cosa, Andrés, yo creo que es muy importante uno tener tiempo libre. Porque si estás todo el día en esta candela permanente, con el ruido, con todo lo que está pasando, te vas a agobiar. Entonces, yo inclusive tengo en mi agenda, tengo bloqueado un espacio diario. ¿Qué hago en ese espacio? Me puedo dormir, me acuesto a dormir, me pongo a meditar, me leo un libro. ¿Y eso es durante tu horario? ¿En qué momento haces eso? Puede ser en la mañana o en la tarde, al mediodía. ¿Cuánto vives de tu calendario? ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando te despiertas, ¿cuánto ya tienes preprogramado versus cuánto dejas un poco a la vida que te lo... Lo tengo muy programado y muy ocupado, pero lo que sí hago es que... Programas el espacio. Yo, por cierto, yo también soy igual. O sea, tú ves mi calendario y yo siempre lo comparto en Instagram y todo, porque tengo de 8 de la mañana a 10 de la noche, si tengo una cena, está todo preprogramado. Pero dentro de eso, pongo los espacios de que uno necesita para, yo hago exactamente lo mismo. Entrenar o lo que sea, almorzar. Como que tienes que un poco bloquear, porque si no lo bloqueo, no lo hago. Es como que no pasa. Eso yo lo tengo metido, pero entonces lo tengo específico. Entonces, ¿y cuáles son tus categorías? O sea, fuera del trabajo y todo lo que tienes que hacer profesionalmente, ¿qué pones? ¿Un espacio donde entrenas? ¿Otro espacio donde...? Tiempo Ignacio Cayo, tiempo ICC, que aparece en los calendarios de todos. Entonces, ya sabe la gente que ese es mi espacio. No te toquen la puerta. Y puedo estar en la mañana, puedo estar en la tarde, puedo estar en alguno de los países, pero yo saco mi espacio. Claro. Y eso es súper importante porque ahí, te digo, yo inclusive en ese momento como que trato de bloquear todo lo que hay alrededor de todo lo que tengo para enfocarme en algo nuevo, en tener algo de creatividad. Aprovecho a sacar un espacio en el año para mí, para poder pensar en qué más podemos hacer, qué podemos crear, qué podemos imaginarnos. Entonces,
Entonces, eso es un espacio que yo lo vengo desde hace Es muchos años valiosísimo, haciendo porque si uno no y lo hago hace eso, obligatorio. te consume el día a día, Sí, ¿no? Estás apagando fuegos, estás en sí, sí, reuniones, sí, 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 te sí. puede, tu horario te podría No, no, totalmente, no, no, te lleva, ¿no? Como no, una, claro. te come. Y te voy a decir algo también muy importante, me lo preguntas ahora, también lo del ego, porque es que al principio se empezó a volver una cantidad de demandas de reuniones para que yo le tomara las decisiones a las personas. Y le digo, "No, ¿tú qué harías?" Y te voy a decir otra cosa que lo voy a decir aquí, pero es un tema que es algo que lo manejo desde hace muchos años. Muchas veces alguien viene con una idea y me dice, ¿qué opinas de esto? Y no, ¿tú qué harías? Y muchas veces me dicen, vamos a hacer esto, y yo sé que eso no está bien. Yo, hágalo. Hay que dejar fallar a las personas, Mira, que eso que estás fallen. diciendo es algo Hay que dejar que se equivoquen. valiosísimo, valiosísimo, Nacho. Yo les dejo a veces, yo se van a estrellar, dale. Y después llegan tanto chocados, no, eso no sirvió. Y bueno, perfecto. Pero aprendió. ¿Qué vamos a aprender? Sí, Entonces, seguro. claro, fallar en corto, ¿verdad? Que Sí, me sí, quiebren sí, una claro. ventana, pero no me tumben un edificio. Claro. Entonces, ese tipo de cosas es muy importante porque lo que haces es que le vas dando a la gente. Te voy a decir una cosa muy importante, Andrés. Me fascina eso que acabas Todos de decir. tenemos ciclos. Sí. Todos tenemos ciclos. Tú crees que yo voy a ser asset manager toda la vida. No voy a ser asset manager toda la vida. Pero lo que yo necesito es una responsabilidad de que a esta compañía hay que dejarle el mejor talento. Espectacular. Los mapas de sucesión. Traer personas que aprendan a tomar buenas decisiones. Entonces, tú vas soltando y te va permitiendo tú ir migrando a otros niveles. Entonces, esa es una de las formas como las venimos trabajando. No, espectacular. Y aquí me quiero pasar un rato porque tú eres una persona muy interesante, Nacho, y otra de las cosas que admiro mucho de ti es que no hay dos o tres o cuatro Nacho, hay un Nacho, ¿no? Y tú has integrado el Nacho CEO con Nacho aventurero, viajero, con Nacho ciclista, con Nacho DJ, con Nacho chikung, ¿no? Entonces, y todo lo vives, lo integras, ¿no? En una misma Sí, versión. Te decía que admiraba mucho el otro día que estábamos en Cartagena, hiciste una muy bonita invitación a ir al Hey Festival, estábamos desayunando, estaba todo tu equipo vestido así de blanco, todo casi como uniformado, ¿no? Como uno iría a una todo reunión de, corporate. sí, todo corporate, y estaba Nacho con una camisa negra diferente, estaba él haciendo algo distinto, ¿no? Y me acuerdo que cuando te conocí además, una cosa que me encantó de ti, es que no, nos presentó un gran amigo, Ricardo Sierra, fuimos a desayunar tempranito ahí al campestre, y bueno, hablamos de negocios, hablamos de tecnología, de todo lo que uno se esperaría que nosotros fuésemos a hablar, y te mencioné que iba a ser una fiesta en la Comuna 13, porque Claro, habíamos hecho un programa de becas para la espectacular. Comuna Es 13, un regalo que le diste. y tú me dijiste, oye, yo soy DJ, me gustaría tocar en la Comuna 13, y yo, espérate, ¿cómo así? Entonces, y Nacho, este señor agarró, se fue con sus tablas y sus mixers al tope de la Comuna 13 y ahí Terraza, hiciste un set emblemático, épico, espectacular. espectacular, viendo todo Medellín desde la No, Comuna fue 13, espectacular. además con una mezcla de personas totalmente De todo. diferentes, de todo tipo, y todo el mundo divirtiéndose, todo el mundo compartiendo, todo el mundo unido, ¿no? Y tú con una cara de sonrisa de aquí a aquí, espectacular. Sí, Entonces, bueno, gran eso lo experiencia. admiro mucho de ti. Y antes de meternos como en el detalle de todas estas cosas que te caracterizan o hobbies que tienes, etcétera, cuéntame un poco de dónde viene eso, como que siempre lograste integrarte en una sola. Yo te decía esta mañana que a mí me costaba eso. Mm, Yo cuando comencé tenía el Andrés profesional, CEO, y ese era uno, y después tenía el Andrés que le mm. gustaba, no sé, ir a un festival de Sí, música, claro. y esas dos personas no se conocían, ¿no? ¿Tú conocías a uno o conocías? Sí, sí, La sí, gente del sí. festival no sabía que era Sí, sí, CEO, sí, los sí, del sí, sí. CEO no sabían que iba a ir al Sí, festival. total. Entonces, más bien, con el tiempo he logrado como atar todo en uno solo, y trae una paz y una tranquilidad, y además una humanidad, Total, que yo creo que es muy importante y seguramente es parte de lo que ven todos los que trabajan contigo, esa humanidad que tú tienes, total. ¿no? Pero cuéntame tu proceso, ¿cómo fue Sí, de esa acuerdo. evolución? Oh, está bueno. Y mira, y te digo, esa invitación que me hiciste, pues también te felicito, porque ese regalo que le diste a estas personas en la Comuna 13, un barrio en Medellín que sufrió tanto en la época de la violencia, y tú llevarle ese regalo con esas becas, realmente un gran gesto el que diste, Andrés. No, Y bueno, yo eso creo yo que te lo he admirado mucho, nos cambió a todos los te que lo he estuvimos, admirado, te ¿no? lo he admirado mucho. Yo el afortunado fui yo y el equipo de Open que pudimos estar ahí y Sí, hacer todo eso. total, Sí. total. Mira, te voy a decir algo, yo creo que hubo como un choque en mi vida que generó un cambio muy importante en mi personalidad. Yo casi me voy. Tuve un momento en el que me dio aquí un quiste tirogloso. Ese quiste tirogloso en algún momento se creció y se reventó y tenía un líquido con unas bacterias anaeróbicas y se me empezaron a regar por el Wow, organismo. wow. Eso fue complejo porque en cuestión de 4 días me hicieron 3 cirugías con riesgo de que me fuera. Terminé en una unidad de cuidados intensivos
Y si fuera a hablar de temas transpersonales, te diría que vi el túnel. Literal, vi el túnel. O sea, yo me sentí en un momento en el que yo realmente creí que me iba a ir. Y a partir de ahí, cuando tú estás durante tanto tiempo en una clínica y, o sea, reflexionas en que descríbenos un poco cuánto tiempo estuviste en la clínica, eso fue un proceso de unos 3 meses. Wow, ¿y cuándo qué edad tenía? Tenía 32 años. Imagínate. 32 años. Wow. Entonces, claro, en ese momento tenía pues Isabela tenía 3 años, Mm. Valeria no había nacido, Imagínate. y eso fue un momento difícil porque en ese momento mi señora estaba también en embarazo. Fue muy complejo. Yo, o sea, la vida es un hilo. Entonces ahí empecé a hacer muchas reflexiones. Reflexiones que me llevaron, como todo en la vida, a que salgo yo de este proceso tan complejo, que salí muy movido física y mentalmente. Y Andrew, a la vuelta de 3 meses me llama una señora y me dice que si me quería, que le han dado una recomendación de mi nombre, que si me quería presentar para un proceso en París para ser el vicepresidente financiero de una multinacional. Y yo, la verdad, creí, esto debe ser alguno de mis amigos que me está molestando, me están haciendo aquí alguna cosa. Y realmente sí era verdad. Y me presenté al proceso. Yo quiero hacer un cambio de vida y me gané el proceso. Y me fui a trabajar a París. Y trabajando en París, pues claro, lo primero que te quiero confesar, yo no había nada de francés. Entonces me fui para París Uy. y sí, para no entrar en una grosería, pero no sabía nada de inglés y nada de francés. Y entonces arranco, me voy con una niña de 5 años, con una bebé de 5 meses Wow. y arrancamos la vida. Totalmente nueva, en un territorio diferente, idioma diferente, cultura diferente, todo. Y arranco como vicepresidente de fusiones y adquisiciones para América Latina. Y al año me nombran director financiero global para esta compañía, manejando Asia, Océano Índico y América Latina. Y una cantidad de viajes brutal. Yo creo que te conté en algún momento. Yo llegué a hacer en Air France 2.2 millones de millas en 5 años, Una locura. platino vitalicio. Una locura. Y viajando a Asia, parte de mi equipo era latinoamericanos, franceses, asiáticos. Estamos viajando en ese momento a Asia y claro, en un vuelo de estos de 14, 15 horas, pues tú duermes, estudias, trabajas, ves película, duermes, trabajas, estudias, eso son 15 horas. Seguro. Y yo me bajaba de ese avión destruido. Y cuando empecé a mirar al equipo mío, yo notaba que un par de tailandeses se bajaban impecables. Entonces le pregunté a uno de ellos, ¿ustedes qué hacen? No, es que nosotros meditamos. Y nosotros venimos de unas familias que practican el Qigong. Yo, ¿qué? ¿Qué es eso? Entonces me empezaron a contar. Entonces me fui metiendo y en los viajes que hacíamos a Bangkok, ellos me llevaban a las afueras de Bangkok, donde vivían las familias de ellos, y me empezaron a presentar monjes Qigong. Entonces me empecé a meter en una disciplina china milenaria que básicamente lo que haces tú es un control y generación de tu energía vital a través de meditación y de cierto manejo de movimientos. Y Andrés, eso se volvió para mí un hábito de vida. Qué maravilla, Nacho. Y lo hago diario. ¿Y eso qué te ayuda a sortear o a manejar? Un poco, por ejemplo, en nuestras posiciones seguramente hay mucho estrés, Claro. mencionas lo de los viajes. O sea, como que ¿en qué momento sientes que esto te ayuda a superar? Mira, yo creo que algo muy importante es que tú te empiezas a volver muy sensible frente a tu entorno. Entonces, por ejemplo, tú detectas en ciertos momentos ciertas reuniones que pueden ser muy pesadas, en el que si uno no está atento a su cuerpo, puedes empezar a cargarte, te puedes empezar a cansar. Entonces, para el nivel de voltaje que manejamos tú y yo, es súper importante los vuelos, los aviones, los aeropuertos, reuniones pesadas, tensionantes, reguladores, etcétera, poder uno descargarse en el momento en el que está en ese tipo de tensión. Entonces, alejarse un momento, tratar de bajar, de estar atento a tu energía, de poder meditar, retirarte un rato. Yo incluso en muchas negociaciones esa a veces... sobrecarga de energía, tú como que le encuentras un enchufe para conectarte Claro, y dejarla ir, para que no se te acumule. O viceversa. O Puede haber recargarte. momentos de reuniones que te drenan la energía. Claro, Y tienes que tú recargarte. me te ha pasado. Tú Sí, sales de una reunión a veces y total. uno dice, uy, ¿qué pasó? Sales destruido. Total. Entonces, ese tipo de cosas, identificar y estar atento a tu cuerpo, a tus emociones, es muy importante. Por eso es el espacio que yo te decía. El espacio está bloqueado por calendario.
porque uno diariamente Y que explícame la cargarse. práctica, porque yo, mira, te digo, sufro de esto, mucho estrés, hay ansiedad, hay mucha presión, ¿no? En Sí, nuestras posiciones, como que cuánto tiempo me tendría que dedicar a esta práctica y en qué momento del día la haces, como de dame un acuerdo. poco para todos los que estamos escuchando Sí, de acá, acuerdo. cómo te ha funcionado. Y por cierto, primera persona que conozco, latinoamericana al menos, que haga chikung y que hable de Sí, esto. no, Así es que que son, esto es novedosísimo. son de las cosas locas que le pasan a uno en la vida. Y te digo una cosa, como entré también, incluso a esta compañía, también salí, porque en algún momento, me acuerdo perfectamente, creo que te lo compartí, llegué a Hong Kong, venía de Buenos Aires, vuelo brutal, destruido porque veníamos de terminar una negociación de tarjetas de crédito en Argentina y llego a Hong Kong y cuando estaba entrando a un hotel, veo en la barra un abogado que era asesor nuestro, me invita a tomarnos una copa y yo me le arrimo y le digo, ¿sabes qué? Vengo de Buenos Aires, estoy súper cansado. El tipo me mira y me dice, Nacho, ¿qué vas a hacer mañana? Yo no, pues mañana tengo una reunión acá en Hong Kong y por la tarde me voy para Ho Chi Minh City, que tengo una junta directiva en Vietnam. El tipo me dijo, saque mediodía y yo le daré un regalo. Yo, Entonces yo le dije, "Deme, yo lo pienso". Entonces me subí a la habitación, me quedé pensando. Y eso que le llego, este tipo, le escribí, listo, un momento. Y me dijo, 5 de la mañana lo espero en el lobby. Wow. Y de ahí salimos, efectivamente nos fuimos. El tipo también tenía su manejo de chico. Fuimos donde un monje. Y lo primero que me dijo el monje, usted está muriendo. ¿Por qué? Me dijo, usted está botando la energía. La energía se le está perdiendo. Y va a llegar un punto en que la energía y el manejo de sus emociones como las tiene en este momento va a trascender a una enfermedad física. Claro. Entonces ahí yo empecé a reflexionar, yo no puedo ir en esto. Yo tengo que llegar a un punto en que ya tengo que cambiar mi vida. Y ahí fue donde ya empecé a reflexionar de empezar ya a cambiar lo que estaba haciendo. Entonces eso me ayudó mucho a darme cuenta que básicamente, Andrew, uno durante el día, yo lo hago, por ejemplo, mi práctica, yo me levanto 5:15, 5:30 de la mañana y medito, si puedo tener el tiempo, entre 40 minutos a una hora, estar realmente Es enfocado un en montón de las tiempo, es energías bastante. ¿Y esa meditación es con Qigong o eso es con aparte del Chikun. Qigong? O sea, Chikun tu manera de meditar, es meditación Chikun, ya. es meditación Y eso es una meditación especial o diferente a sí, otras, no, ¿no? Como, es realmente un manejo de la respiración, es tener en cuenta las energías del cuerpo, las energías en el Chikun las maneja el corazón, que es rojo, es el fuego, el plexo solar, que es el amarillo, la o sea, tierra, vas identificando la el energía, hígado, cómo claro, amaneces aquí ese están las día, cómo rabias, por estás. ejemplo, entonces Ok, el bosque, entonces manejando todas las energías, hacerse como ese sanity check de que estoy sintiendo, no sé si a veces te ha pasado que uno a veces total. como que, Ansiedad, ¿qué me pasa? seguro. ¿Qué me pasa? Entonces es como identificar dónde está esa ansiedad, empezar a trabajarla. Si no tengo el tiempo, porque a veces muchas veces estamos viajando, te levantas y Sí, hay claro. que ir inmediatamente, entonces eso hay que empezar nuevamente a buscar en el día dónde sacar el espacio, 10, 15 minutos al día, es O sea, espectacular. tú antes de entrenar priorizas esto. Sí, ¿Te parece más eso importante? es prioridad, Sí. prioridad uno. Yo, por ejemplo, me monto en la trotadora, me monto en la Claro, bicicleta. no, Es como otra totalmente. manera para mí de meditar y eso no sé si es un tema químico que me hace sentir mejor al final Claro. del ejercicio, pero sé que tú también lo haces y te iba a preguntar, tú eres tremendo ciclista, Y no es creo que... que, mira lo que Sí, estás diciendo es muy importante, porque es que eso también es mindfulness. sí, O sea, tú al montarte en una trotadora o al meterse uno a nadar en un hotel, que a veces uno sí. aprovecha y nada en el hotel, o ir a montar en bicicleta, esos momentos de mindfulness. Sí, es un momento Esos mío momentos, además, y yo por eso, claro, y los claro, respeto mucho, ¿sabes? Como que no dejo, no veo el celular, lo claro, pongo en claro, silencio, claro, y es una claro. hora donde sencillamente no Total, contesto, tiene que estar total. cayendo el mundo para atender, y me llaman y Lo- no atiendo, es que eso es súper importante. porque es que realmente si no bloqueo ese espacio y si no lo respeto, Claro. me pesa el resto del día, porque es el único momento quizás en un día de 12, 16 horas de reuniones que uno tiene para realmente ser uno. Y mientras, en mi caso, me reto mucho, ¿no? En el ejercicio, porque siento que cuando me reto es cuando un poco puedo apagar la mente, ¿no? Porque Claro, si estoy a caminar, más caminando, estoy pensando en total, 15 cosas, total. pero cuando estoy subiendo la montaña así, es cuando uno dice, bueno, estoy en modo sobrevivencia y como que limpio el Exactamente. disco duro un poco, ¿no? Ahora, no he logrado meditar, y porque creo que mi mente es muy activa y como que caigo en pensamientos, ¿no? De Creo que acuerdo. necesito sentarme contigo a ver cómo moderar esa práctica. Si uno quisiera comenzar en una práctica como esa, Nacho, ¿qué recomiendas? No, pero mira, yo te voy a decir algo antes de eso. Yo creo que no es solo el tema de meditar. O sea, el solo hecho de tu práctica, desconectarte y montarte en una banda, Sí, irse uno a hacer un ciclo simulador o sí, irse a montar en bicicleta o nadar, sí, son prácticas de mindfulness. Es que te desconectas. Y eso lo mismo termina siendo. O sea, lo que hace uno con respiración consciente es básicamente eso, es entrenar el cuerpo para eso. Y créeme que la mente siempre está trabajando. Uno siempre tiene este personaje aquí adentro
como lo llaman los yogis en la India, es que tú tienes el elefante y el rider, y básicamente a veces se te olvida que al elefante se le olvida que uno es el rider y se desemboca, o pues lo que tiene Daniel Kahneman del sistema 1 y el sistema 2, y es básicamente tú a veces descontrolas todo. Entonces, ese tipo de cosas es tratar uno de calmarlo, y eso es una muy buena práctica. Pero adicionalmente al tema de la respiración consciente, yo creo que hay dos factores muy importantes que también los he conversado contigo en algún momento, y es el tema de una buena alimentación Total, y el sueño. total. El sueño es crítico para uno poder Lo más importante, recuperar lo todo. más importante. Para recuperar todo. Muchas veces nos pasa, llegamos de viajes Yo o antes no días en los que entendía, estamos súper de vuelta al tema de cargados. ser latinoamericano, nunca aquí en Latinoamérica le hablan de la importancia del sueño. Y la gente se para a las 5 de la mañana, ir al gimnasio, hacer dieta. Y uno dice, mira, más importante Derecho. que todo eso para mí siempre es dormir bien. Yo no Sí. duermo 7 horas y tu creatividad no es la misma, tu paciencia, tu manejo de tu ansiedad. Todas estas cosas yo creo que sufren muchísimo Sí. cuando uno duerme 4 o 5 horas Total. versus dormir 7 8 horas. ¿no? Total, total. Y hay que darse ese espacio. Claro, que a veces cuando uno no está en paz, te cuesta dormir. Claro, Entonces, claro. creo que una cosa va de la mano con la otra, ¿no? Tienes que esos ejercicios de mindfulness Sí, o poder hacer espacio para ir al gimnasio o lo que sea, claro. entrenar. A mí me ayuda a dormir mejor, lo cual es un ciclo virtuoso, ¿no? En vez de un ciclo que te degenera, ¿no? Porque no duermes bien. Así que Sí, eso es sumamente importante. de acuerdo. Y mira, hablando de la alimentación, yo trato de tener mi último alimento del día o cenar entre 5:30 y 6 de la tarde. Trato de tener el último líquido 3 horas antes de acostarme. Entonces, yo me duermo generalmente entre 9:30 y 10 de la noche. ¿Dónde está el problema? Cuando viajamos. Claro. Entonces, claro, cuando viajamos yo trato de mantener el mismo horario, y si salgo a una cena o algo muy liviano, una entrada y listo. Porque ahí es donde yo me he dado cuenta que con la buena alimentación te ayuda al buen sueño y lógicamente a mantener el cuerpo en un estado en el que te permita tener esta energía vital que estaba mencionándote del Qigong. Totalmente. No, una práctica además muy longeva. Eso es justamente lo que tratamos es de ayudar a las personas, como sabes, a cambiar sus hábitos para que puedan dormir mejor, tener una mentalidad sana, nutrirse de una manera más consciente, ¿verdad? Hacer ejercicio, así que es muy importante. Y ahora, bueno, y hablando del ciclismo, que es el otro complemento, otra manera quizás de llegar a esa paz que tienes, que te conozco, no me imagino un Nacho fuera de control, pero bueno, seguramente existe, pero bueno. Pasa también. Seguro, a todos nos pasa. Pero el ciclismo, ¿qué rol tiene y cómo te metiste en eso? Mira, desde niño. Yo desde que estaba en el colegio entré a la liga de ciclocross. Arranqué haciendo ciclocross muchos años, demasiadas caídas. Después me metí a ciclomontañismo. Hice mucho ciclomontañismo durante muchos años. Hacíamos inclusive lo que llamaban Eco Challenge, que básicamente salías de un municipio y tenías que hacer 3 o 4 municipios en 2 días, entonces dormías en alguna parte, era espectacular. Lo hacías desde Y niño, tenía un grupo de amigos que hacíamos eso en la época de la universidad. Y desde hace unos 10, 12 años me metí a ciclismo de ruta, y te diría que otra parte tan importante de la vida es los amigos. O sea, fuera de la familia, el sueño, el alimento, el tema de los amigos es espectacular. Entonces, tener grupos de amigos que compartamos este tipo de hobbies, de salir a montar en bicicleta. Hemos hablado, creo, el estudio de Harvard de longevidad, que era claro. como que, bueno, que hacían un análisis estadístico, una regresión estadística para ver qué importaba, ¿no? Eran 3.000 personas que siguieron por varias generaciones. Sí. Y uno pensaría que qué es lo que más importa la longevidad. No era que fume, que tome, que todas estas cosas. No era que la primera, el factor más importante era que tuvieras al menos 2 o 3 personas que te amaran incondicionalmente en tu vida, ¿no? Imagínate. La segunda era que tuvieras un sentido de comunidad. Entonces, por eso en estos pueblos de Cerdeña, de Japón, Claro. donde la gente se despierta, Las vamos zonas azules. a jugar ajedrez, ¿verdad? Y vamos a compartir con los amigos, claro. qué pasó ayer. Ese sentido de comunidad es tan importante. Y luego Total. sí vienen todas las otras cosas que conoces, pero de verdad eso de construir buenas relaciones humanas en general creo que es fundamental, ¿no? Sí, Así que total. compartimos eso. Total. No, eso es fundamental. Entonces, los grupos de amigos para montar en bicicleta es espectacular. Entonces, claro, sales, te dan duro, cuando tú puedes les das duro y terminas. Y ahora lo haces en pareja, con además. Un buen, claramente. La conociste montando bicicleta. Claro. Nos conocimos montando en bicicleta, y con Juliana se ha vuelto una compañera de vida. Espectacular. Compartimos fuera de compartir nuestra vida, pues compartimos un gran hobby que es el ciclismo, y eso es espectacular. Entonces eso es muy bueno, y fuera de eso rematas con un buen desayuno, un buen café. Entonces es el premio que uno recibe todos los días de montar en bicicleta.
Totalmente, totalmente, Nacho. Bueno, tanto que hablar, de verdad, y de verdad que una cosa que yo creo que todavía nos queda un poco de tiempo, que me da curiosidad, mencionaste como tu niñez. Nunca te he preguntado mucho sobre eso y tengo curiosidad de hacerlo. ¿Cómo te criaste? ¿Eras de una familia que venía como del mundo de negocios o no? Sí. ¿Cómo fue ese ambiente? Mira, en el caso de mi madre, mi mamá nació en un municipio cercano a Medellín cuando mi abuelo tenía 20 años, era el jefe de la estación del tren de un municipio que se llama Angelópolis. Y ahí nacieron mi mamá y mi tía, melliza de ella, Marta, en una casita, una estación de tren pequeñita que No te había en la puedo época creer, que no existían te los puedo. trenes en Colombia. Entonces Wow, ahí wow. nació mi mamá, Imagínate. Luti, doña Luti. Ya posteriormente mi abuelo migró a trabajar con el Grupo Corona y el Grupo Corona lo envió a abrir mercado en todo el eje cafetero de Colombia, en la región andina y en Cali, en el Valle. Entonces se volvió un gran empresario en el tiempo. Después se quedaron viviendo en Cali. Mi mamá se pasó a vivir a Cali con toda la familia y de ahí viene también esa vena de la salsa y la música que la heredé tanto de mi mamá. Mi mamá llegó a tener, Andrew, alrededor de por ahí 1500, 1700 vinilos No te puedo y creer. más de 2000 cassettes. O sea, mi Tenía casa todo era Spotify música, en música, sí, vinilo. tal cual. Era música. Entonces de ahí viene, digamos, como esa parte. Y mi abuelo, pues, un gran empresario en esa época en Cali. Y en el caso de mi padre, imagínate que también nació en un municipio cercano a Medellín. Todos los días mi abuela lo levantaba alrededor de las 4:30 de la mañana, se iba en tren al centro de Medellín a estudiar a un colegio que tenía la Universidad de Antioquia, inclusive fue compañero de Fernando Botero, el maestro, el pintor. Y mi papá también, vena de aventurero, una vez, en vez de parar en el centro de Medellín, siguió en el tren, tenía 10 años, terminó llegando a Puerto Berrío, en el río Magdalena, se montó en un vapor, que era el Mar Vázquez, en el vapor en el que García Márquez vino de Barranquilla a Bogotá a estudiar Mira en tú. su época de joven y se fue a Barranquilla, de 10 años, con un amigo de Polizón, se montó claramente en ese vapor y allá estuvo viviendo un tiempo hasta que por alguna razón de las suertes, unos amigos de mi abuelo, que también se llamaba Nacho, Nacho Calle también, lo encuentran, le dicen, ese es el hijo de Nacho Calle, llaman a Medellín, mi abuelo va, lo rescata y lo que hace es que lo metió en un internado, el internado de la Universidad Bolivariana. No, mira Ahí tú. termina su colegio, se mete a estudiar medicina y después mi papá, cuando ya se graduó de médico, empezó a coger una vida en la que se especializó como ginecólogo obstetra, pero también tenía su vena científica y en los años 50 los pastores de ovejas en Chile se dieron cuenta que si le ponían en la matriz a las ovejas pequeños chips de cobre, nos embarazaban. Entonces, No te con puedo creer, o sea, científicos eso viene de ahí, ¿ah? de ahí, científicos de la Universidad de Pensilvania en North Carolina, con un grupo de médicos también de Latinoamérica, desarrollaron la primera T de cobre. Mira tú, Y qué la T de historia. cobre, mi papá fue el primero que la Qué puso. Entonces maravilla, tenía como Nacho, su sí. vena científica, ginecólogo obstetra, No, ya Médicos veo Sin de dónde viene la gran Fronteras, inteligencia sí, entonces, de ahí, que ahí siempre venía, bromeamos contigo escritor. que eres como ChatGPT, que sabes de todo, ¿no? Así que bueno, ya Sí, yo veo sé que que Aleja tiene sí, su, tiene su teoría su de que tema, tienes sí, sí, un sí. LLM atrás corriendo, respondiendo preguntas en vivo Sí, siempre, pero total, oye, qué buena total. historia de Entonces, familia. de ahí mi Claro. papá. Entonces, claro, una persona también muy abierta porque en esa época mi papá lo primero que me decía ahí, hay que salir a estudiar. Yo me fui muy joven, yo me fui a hacer el junior high del colegio a Appleton, Wisconsin, la Mira. mitad de la nada. Mm. Y ahí empezó mi vida de empezar a salir. Después me fui a estudiar Computer Science Engineering a la Universidad de Illinois. Mi papá, fuera de toda esta parte de medicina, tenía bananeras y cacaoteras en Urabá y la época de la violencia acá que Sí. también la recuerdas muy bien en los 80s, 90s, fue muy dura y a nosotros nos empezaron a afectar bastante la violencia. Entonces yo me devolví para ayudarle a mi papá y terminé ingeniería Ah, mira de tú. producción mecánica en Medellín, en EAFIT. Y bueno, de ahí vienen como los orígenes de mi padre y mi madre. Qué bueno, Nacho. Y Sí, tocaste, que gracias por compartir esas historias que están espectaculares. Y tocaste el tema de la música, que era sí, una de las últimas así preguntas que no quería dejar pasar, porque una de las cosas que me encanta de compartir juntos es este amor por la música. Eres DJ. total. Cuéntanos un poco sobre eso y cómo haces además para ser CEO y al mismo tiempo estar montando un set de DJ. Y bueno, por cierto que me comentaron
parte de tu equipo, que en uno de estos encuentros de líderes que tuviste, de repente esa noche de sorpresa, salió el gran Les show, dimos una el sorpresa. música, les dio una sorpresa y salió Nacho tocando enfrente de todos y Un buen aquello, set. bueno, aquella revolución y claro, seguramente eso te conectó muchísimo al equipo y te Sí, conocieron más en lo claro, personal. total. Pero bueno, cuéntame un poco sobre esa faceta Mira, tuya. eso nació, o sea, claramente la música en mi casa siempre ha sido parte de nuestras vidas, pero la música electrónica llegó cuando yo estaba terminando el colegio, llegó un gringo a vivir a Manizales, donde yo vivía, y me lo pusieron al lado. Y claro, la típica, termino hablando con el gringo y el tipo mío, yo soy DJ. Yo, ¿qué? Me dijo, vaya a mi casa y yo le muestro qué es eso. Y entonces fui a la casa de él, tenía 2 tornamesas, 2 Pioneer, una pequeña cajita, un mixer y 2 canastas como de mercado llenas de vinilos de 12 pulgadas, que son los del Scratch. Y este tipo empieza a tocar y con una crayola marcaba entre las 9 y las 12, marcaba dónde hacía el Scratch. Entonces en esta le daba play y con esta hacía el Scratch. Mira. Y yo decía, no, esto es espectacular. Entonces le digo, no, aquí lo que tenemos es un negocio. Yo le digo, usted dedíquese a hacer música, la grabamos en cassettes y yo me encargo de venderla en todos los colegios. ¿Qué Entonces tal? montamos un super negocio. ¿Qué tal? Entonces de Eso ahí no empezó, sabía, ahí empezó la de ahí cosa. empezó. Entonces ya después, más adelante, me compré un mixer. Después cuando viví en París aproveché ir a todos estos bares de los grandes DJs de los 80s y los 90s franceses y fascinante. Entonces de allí siguió evolucionando y claramente ha sido parte también Y de hoy en la día, música. ¿cada cuánto tocas y cada Mira, cuánto tiempo le puedes dedicar a claro, eso? ¿qué es la ventaja que hoy tiene uno con la tecnología? Que pasa mucho, Andrew, que por ejemplo estoy en un aeropuerto, entonces en el mismo celular yo tengo de estas plataformas de DJing, Y vas montando tu vas set. escuchando, entonces vas separando en librerías y después lo que haces es las vas organizando. Y cuando voy a la casa o en el computador, empiezo a organizarlo, los cues, para ir organizando un flow y armar un set que dura alrededor de 1 hora. Entonces en esa me la paso. Entonces a veces estoy en la casa, pongo la música Y y también es se una te va manera de yendo el compartir con tiempo. amigos, seguro, ¿no? Porque puedes Claro, tocar música. claro, claro, claro. Y con las hijas No, sí, me voy a veces para conciertos con ellas o claro. festivales de música No, me electrónica. acuerdo que una me dijo que el primer festival de música electrónica fue con su papá Sí. y que el papá, que ella se quedó Se dormida me antes quedó que el dormida, papá. se me quedó dormida en pleno No, festival. espectacular, qué bueno, Sí, Nacho. tal cual, tal cual. No, hombre, te felicito. Te has convertido de verdad en un ser humano ejemplar, espectacular. Un placer siempre Oh, compartir muchas contigo. gracias. Y mira, tengo unas preguntas finales que llaman un poquito más profundas, pero viéndote como el ser humano que te has convertido ni que has aprendido a ser con el tiempo, y ahora si devolvemos la máquina del tiempo y volvemos, no sé, creo que empezaste a trabajar en Sura la primera vez en el 96, fue, ¿no? Así que han Sí, pasado, ¿qué? 30 años de eso. 96. ¿Qué consejo te daría? O sea, si pudieses tener ahí 5 minutos con tu yo del pasado, ¿qué le dirías? De acuerdo, mira, Porque eso, por cierto, para todos los que están escuchando, que están comenzando en su carrera, sí, creo que claro, te claro. ven y como que esto les va a ser muy valioso. Mira, yo te diría lo siguiente. Yo al Nacho del 96 le diría que siga manteniendo esa capacidad de ser curioso. La curiosidad es espectacular, por la que te lleva a hacer cosas. Lo segundo, no quedarse callado, decir las cosas. Mm. ¿Qué le diría al Nacho del Perdón, 96? te refieres en lo personal con Eh, tu pareja, con tus en amigos, con el general, trabajo en general? en Como general, en no general, quedarte las cosas, en hablarlo, general, contar las comunicarte. cosas. Sí. Al Nacho del 96 le diría que de buena forma, porque a veces sí se me disparaba ahí la chispa y de pronto no lo decía en la mejor Esa es la forma. pre-chikung. Exactamente. Entonces, eso es muy importante porque yo creo que desde el punto de vista personal y corporativo, la curiosidad es fundamental. Es fundamental para uno desarrollar ideas, para aportar, para generar valor y creación de valor, digamos, en el caso de las compañías. Lo otro es también no quedarse callado, porque muchas veces, ¿qué nos pasaba en este mundo corporativo? Tú estás en esas escaleras en las que básicamente hay esas jerarquías y las personas a veces se omiten y las grandes ideas, Andrew, están en muchas personas. Cuando uno mira estadísticamente, la innovación en una compañía que tenga un departamento de innovación es solo el 6 o el 8%. La innovación sale de cualquier persona y yo motivo mucho eso. Entonces yo te diría, muchos de los temas que yo en ese momento yo decía, yo no me quedaba callado, yo creo que eso para bien o para mal me servía, pero yo creo que fue uno de los grandes temas que me permitió generar, digamos, como ese crecimiento personal, ese crecimiento profesional en la vida. En ese sentido, me encanta esa respuesta, Nacho. Y ahora te voy a montar en la máquina del tiempo, pero hacia el futuro, ¿no? Okay. No sé, estemos 20 años más adelante sentados ahí, ojalá jugando dominós y siendo exacto. Y siendo Nintendo. Algo de eso, ¿verdad? O escuchando un set de música juntos. Como que,
¿qué legado te gustaría haber construido? ¿No? Como que qué valor te gustaría haber dejado si estás, no sé, 20 años adelante. Sí. Pues mira, yo creo que para mí es súper importante el legado de dejar personas empoderadas en estas compañías. Cuando uno mira Sura Asset Management, son 45 compañías que tenemos. Entonces, lograr tener equipos, personas desarrolladas desde toda la parte holística, no solamente grandes profesionales, grandes técnicos, tenemos unos super quantums, pero también personas humanas. Eso para mí, yo te diría, es como ese propósito que yo tengo de vida, de poder trabajar con las personas en desarrollarlas y en cerrar esas brechas de vida. O lo otro que también me ha gustado mucho hacer y me gustaría seguir haciendo a futuro es acompañar a las personas. Acompañar a las personas. Yo creo que poder tener esa capacidad de sentarme, escucharles, darles de pronto algunos guidelines que puedan servir la vida, para mí eso sería espectacular. Me encantaría, Andrew, vincularme a la academia, volver otra vez a la academia. Yo fui profesor en alguna época. Volver a la academia me encantaría, o sea, estar con estudiantes, con jóvenes, tener esa capacidad como de pronto de conectarme con ellos. Eso a mí me da vitalidad. Seguro. Y lógicamente poder transmitir tantas cosas que nos han pasado aquí en el camino, que tú lo conoces perfectamente. Bueno, y parte de lo que estás haciendo en este podcast, que seguramente lo van a escuchar cientos de miles de personas, es entregar esos conocimientos, Nacho. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo, bloquearlo en tu calendario, ¿verdad? Y venir a hacer esto. Y para terminar, te voy a hacer la pregunta que le hago a todos los invitados. Este podcast se llama Éxito. Y te toca preguntar, ¿cómo define Nacho Calle el éxito? Mira, yo creo que el éxito es básicamente la trayectoria, el camino que uno va realizando en la vida. Yo creo que muchas veces cuando uno se pone esas metas y trabajas por la meta, no disfrutas el camino. Y para mí el éxito hace parte es de uno vivir el camino, de estar en ese mindfulness, en esa conciencia permanente, de poder tener esa disciplina, de estar atento a lo que está pasando en el camino. Muchas veces te pierdes y llegaste a un punto y dices, oiga, pero pues, ¿qué pasó? Estás como en un piloto automático. Entonces el éxito es parte de vivir el día a día, de vivir ese camino que uno está realizando en la vida. O sea, que a pesar de que eres una persona que está ayudando a todos en Latinoamérica a construir su patrimonio, a invertir, a ojalá tener un poco más de dinero, al final no defines el éxito con dinero, ¿no? Eso quizás es un elemento que te ayuda a llegar a tus metas, pero realmente, y te conozco, ese éxito para ti es tus hijas, familia, tus relaciones, tus amigos y tu espacio, ¿no? También de sentir ese propósito, ¿no? Eso es lo que yo veo de afuera y una de las muchas cosas que me encantan y que admiro de ti, Nacho. Muchas gracias. Y mira, te diría algo con lo que estás mencionando. Muchas veces, y lo acabaste de decir con el estudio de Harvard, y yo creo que tú has estudiado mucho este tema, Andrew, la felicidad se encuentra en muchos aspectos y tú lo ves cuando uno ve estos estudios, las personas cuando tienen los mínimos necesarios de forma económica, tienen felicidad y pueden llegar a ser más felices que personas que tengan billions. Y yo creo que aprovechar eso y entender bien antropológicamente la forma y llegar a tu esencia de tus padres, de tener esa sociología de entender cómo funcionan las personas, cómo son sus hábitos de vida. Eso es lo que puede uno ayudarlo a tener la felicidad. A mí la felicidad me parece un poco etéreo. Yo pienso más es en la satisfacción. Y tener una persona satisfecha es, yo creo que algo muy importante que debe trabajarse en la vida. Sí, eso que dices también es muy importante y muy bonito. Sabes que hay en esta sociedad, creo que hemos tratado de como monetizar o ponerle un KPI, ¿no? A lo que es ser feliz, ¿no? Y esa felicidad. El indicador. Un indicador, gracias. Un indicador de felicidad que usualmente está atado al dinero, ¿no? Es como, mira, esta persona tiene más dinero, le ha ido mejor, es un mejor ser humano o tiene más propósito. Todo como que está asociado. Y en el fondo te das cuenta de que cuando llegas a una meta de dinero, la que te habías puesto, la vida no te cambia, ¿no? Y no te hace más feliz. Y te puedo decir que tengo amigos que tienen empresas que han comenzado, que valen todo el dinero del mundo y eso no es necesario, puede que sean felices o no, pero no es por el dinero que lo son, es por las relaciones humanas, es por la paz que tienen en su vida, es por la relación que tienen con su pareja, es por la relación que tienes con los hijos. Es como las familias que pueden tener todo el dinero del mundo, pero no son felices en casa, o no tienen paz con sus relaciones humanas, o no tienen propósito, o no sienten que su misión está alineada con su propósito, no disfrutan de lo que hacen todos los días, que sé que tú disfrutas mucho de ir todos los días a Sura Asset Management, sé que disfrutas de la gente con la que trabajas. Eso es lo que hace que uno se frustre y no te sientas satisfecho, como para usar tus palabras, creo, ¿no? Así que estoy muy de acuerdo contigo, que creo que uno va viendo que la felicidad o el propósito va por otro lado, ¿no? Y el éxito va por otro lado. Total. Qué bueno. Oye, Nacho, sabes que estaba muy entusiasmado de tener esta conversación. Buenísimo. Además, aquí en vivo. Qué buena invitación. Y da que gracias por tomarte el tiempo Muchas de hacerlo. gracias. Gracias por compartir tanto de lo que haces todos los días. Y gracias por ser tú, porque la verdad que tocas a más de 7,000
familias que trabajan en Sur Asset Management Total. y a millones, ¿no? Sí, Más sí, de sí. 20 millones que están en toda la región beneficiándose de esa velocidad, de ese foco, de esa persona que eres tú. Así que gracias por el tiempo. Muchas gracias, Andrew. Tremenda invitación. Me encantó estar aquí contigo. Bueno, la Muchas próxima vez gracias. tocamos un set para que cerremos. Chao. Gracias. Te invito a compartir este video y también a darle like y a suscribirte al canal para que no te pierdas ningún episodio de Éxito.